Okay, so welcome everybody. Thanks all of you for coming here. As you know, we are starting our first autumn school of Izquierda Unida abroad. And I would first of all like to thank everyone that made this possible, and especially the people of Transform. Barbara, who is not here, could not come, but who helped providing us this place, and also Katerina from KPÖ, who is here. And we are going to start this first day talking we would like to start having some chat with the people here about the Spanish government coalition and our experience there. So Ismael came to talk us about that, and also Nerea will tell us how this is seen from us, from the people who are abroad. So with that, thank you for coming, and I leave Katerina to say a few words on this. Thank you very much, everyone, for being here, for coming. Welcome to the offices of Transform Europe. I will speak for about 5 minutes wearing 3 different hats. So my first hat, I work myself for Transform Europe since 10 years now. I am a facilitator, a project manager for all the projects we do around global strategy and migration. And you should feel home here because Transform Europe is the network of all the left foundations in Europe, of the European Left Party, which means the FEC and the FIM. But even the Institute of Podemos are somehow included in our families. And our co-president comes from Izquierda Unida, it's Marga Ferrer, who we all love. So feel like home. Welcome again in Vienna, and I hope you have a very productive meeting with each other. So now I put the Transform hat down and I put my party hat on. I want to welcome you also on behalf of the Communist Party of Austria. I am one of the 6 spokespersons. We were elected a year ago in the summer. We decided to make a turn to collective leadership, and we're trying to deal with this since about a year. It's not always easy, as you can imagine, but it's really creative. And I also want to apologize on behalf of my colleagues that couldn't be here today. Maybe for you, since you're in Vienna, 3 sentences: how big are we? How important are we? We're very small, but we're very big at the same time. We are kind of trapped in a duality. In terms of national elections, we get less than 2%, but we do have the mayor in the 2nd biggest city of Austria. So this is the duality in which we are. And we learn from this duality. I mean, of course, we have elected representatives in different municipalities, but on the national level, we're not represented. Yes, and I'm quite happy to know that you take so much time in Izquierda Unida to discuss with each other about what it means to be in governance and be in the left at the same time, because this is something that this is a question that really occupies the minds of most of the left around Europe, because it comes with a lot of contradictions, especially in times of crisis. I'm pretty sure in Spain it's not easy for you either. And now my 3rd hat. I put the party hat down, and I put my Transform hat down, and I put my activist hat on. I had the pleasure to be organized with some people from Izquierda Unida, but also from Podemos here in Vienna some years ago during the crisis, amongst all, Salva, the star. It was a time, I'm personally from Greece. I live in Austria for many years, but since 2003, but I am Greek, yes? So it was during the 2008 crisis when really the shit hits the fan. Around 2010, 2011, all of us Europeans living in Vienna, we started talking to each other. Come on, guys, we need to do something. It cannot be that we are perceived like pigs and there is no news about our countries. And we felt everybody, you know, in our generation moving away from the South here for a better job, and then being treated like, not in a good way, I would try not to swear now. So we decided to organize, and we did it. We created the precarity office here, and for 3-4 years it really
helped us express our politics. It helped us learn to do transnational politics, because every issue we would choose to handle, we would see it from all the different perspectives, from the perspective of Spain, of Greece, of Hungary, but also the perspective of being a European migrant outside our countries. And yes, I mean, we had our funeral party when more or less the left started getting governance positions, also in Spain, but also in Greece. But who knows, in the times we're living, perhaps we have to resurrect ourselves. So a warm welcome. I hope you have a creative 3 days with each other. Be hopeful and strong, and yes, venceremos. Bueno, pues os presento a Ismael, que seguramente la mayoría ya conoceréis, es nuestro secretario de organización. Y bueno, vamos a aprovechar esta sesión pues para hacer una revisión de nuestra labor en el gobierno de coalición y bueno, tener luego una discusión al respecto, también desde la perspectiva del exterior, que también Nerea nos va a comentar algunas cosas y creo que podemos tener una discusión bastante productiva. Así es que, Ismael. Vale, pues muchas gracias primero por la invitación. Es un verdadero placer estar hoy aquí en Viena, aunque casi me atropella un cohete chino antes de venir. No es broma, he tirado 3 horas en un avión. Pero aparte de que los chinos tienen basura espacial, que es un hecho a debatir largamente, de verdad que es un placer estar aquí. Creo que es muy importante que las federaciones, y la Federación de Exterior es una federación con toda la de la ley, hagan escuelas de formación y hagan procesos de debate. Creo que hay que felicitar tanto a la coordinadora, a la colegiada de Exterior, a la gente que estáis trabajando en la dirección y a la gente que estáis en los diferentes países trabajando con Izquierda Unida y manteniendo pues un papel que es muy arduo y muy difícil. Estar en el exterior, estar en el extranjero, estar sin ver a tu gente, a tu familia y a la vez seguir teniendo una militancia y una actividad política vinculada al territorio, pero a la vez también vinculada al lugar donde residís, pues siempre es un hecho que hay que reseñar y que agradecer. Y por lo tanto vaya por delante el agradecimiento y para mí también es un honor, por lo tanto, estar en esta escuela y para mí es muy importante. En cuanto a la ponencia, había preparado con Nerea otra cosa. Vamos a cambiar, evidentemente, el marco no es únicamente compañeros del Partido Comunista de Austria y, por lo tanto, yo había enfocado más en elementos que tienen que ver con cómo es el gobierno en España y contradicciones que surgen en el marco del gobierno. Alguna cosa tocaré y alguna cosa hablaré, evidentemente, pero la vamos a hacer más, o yo por mi parte pretendo hacerla más amena, más corta y que también podamos tener un diálogo pues, más sincero y más honesto y que la gente también, los compañeros y compañeras, podáis preguntar dudas, porque en definitiva también hay elementos que son evidentes, que son las contradicciones que generan estar en un gobierno del Estado de la Nación y son contradicciones que al final son interesantes compartir y son interesantes compartir en el momento de la coyuntura política en la que nos encontramos y que es una coyuntura muy compleja y muy complicada, ¿no? Cuando preparé una ponencia para los camaradas de la Escuela del Partido Comunista de Francia, me pidieron esto. Y antes de explicar la situación política, yo planteaba un elemento que para mí era importante. Es verdad que aquí lo entendéis y lo conocéis porque soy de Izquierda Unida, pero es una cosa que es importante para nosotros decir. Nosotros no olvidamos, cuando hablamos de por qué estamos en el gobierno o para qué estamos en el gobierno, cuáles eran o cuál es nuestro objetivo político estratégico. Hablamos de construir un bloque político histórico. No es una cuestión baladí. Nosotros no estamos en el gobierno simplemente por estar en el gobierno, que está bien, se hacen cosas para mejorar las condiciones de vida de la gente, se consiguen derechos, se consigue en definitiva mejorar las condiciones de vida de la gente y conseguir derechos. Eso es obvio. Pero nuestra pretensión desde el principio, concretamente los que estamos en la dirección, desde 2015, era construir un bloque histórico que pudiese poner en marcha lo que siempre hemos defendido, un proyecto de país. Un proyecto de país más igualitario, más justo, más feminista, más ecologista y, en definitiva, un proyecto de país republicano. Creo que esto es importante enmarcarlo, porque si no, al final, podemos hablar y debatir eternamente sobre cuestiones que son tácticas, pero si no tenemos claro el para qué estamos en los sitios o el elemento estratégico, es más complejo, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, hay 2 elementos del bloque histórico que son más teóricos y que se pueden hablar. No voy a aburrir, pero bueno, creo que elementos como es la alianza entre los sectores, entre la clase obrera y los sectores populares, es decir, lo que nosotros entendemos como concepto de unidad. La unidad no es solamente una unidad electoral. Y esto que ahora estoy diciendo tiene que ver con todo lo que tiene que ver la debilidad y la presencia en el gobierno de las organizaciones. No lo digo por decir, no lo digo porque nosotros teoricemos que es importante tener procesos unitarios desde abajo, desde la calle. Cuando estamos ahora mismo en un gobierno sabemos
que estamos en un gobierno donde las organizaciones que están incorporadas en un gobierno de coalición tienen una situación de debilidad organizativa. Luego profundizaré más en ello. Pero nosotros no hemos llegado al gobierno en un proceso de movilización como en América Latina. No hemos llegado a un proceso de movilización, digamos, de luchas concretas. Sí, hubo luchas en 2015, en 2012, con la crisis de 2008, 2010, 2011, 2012, evidentemente. Pero no llegamos al gobierno en 2015. Y, por lo tanto, hablar de la alianza social de la clase obrera, los sectores populares, que es donde nosotros introducimos el concepto de unidad popular, es importante, porque no basta, como decía, solo la unidad de las organizaciones de la izquierda, sino que necesitamos construir un bloque histórico que no es más que construir alianzas, como decía, desde la base, a nivel popular y social. Hablamos, evidentemente, de una alianza amplia que permite la construcción de una alianza política institucional y hablamos, evidentemente, de lo que es la construcción de una nueva cultura. Cuando hablamos también de lo que queremos es crear nuestra propia visión del mundo, nuestro propio sentido común, nuestra propia objetividad y subjetividad, es decir, lo que se concreta una visión de España y un modelo de Estado concreto. A partir de ahí, yo lo que había preparado y lo que le había mandado a Nerea, hay una parte que antes dudábamos si hablar o no. Yo creo que hay unas pinceladas que son interesantes, que tiene que ver la división de la izquierda y la búsqueda de unidad. Y eso tiene que ver también, aunque parezca que todas estas cosas que estoy diciendo no pudiesen tener que ver únicamente con el tema del gobierno, pero para mí son importantes para explicar por qué estamos en el gobierno y cómo hemos llegado. Y alguna pincelada que yo creo que es interesante decir. Mirad, Izquierda Unida, como bien sabéis, nace en el 86, es una propuesta del Partido Comunista de España, no era un partido político clásico y hemos tenido muchos errores. Izquierda Unida ha tendido más hacia ser un partido político muchas veces en su vida que hacer un movimiento político y social. También porque nadie entiende en la calle lo que es un movimiento político y social, que algún día seremos capaces de explicarle a nuestro vecino lo que es eso. Pero bueno, eso ya es otro debate que evidentemente yo creo que sí es importante en el sentido de que seamos capaces de hablar y decir cosas que entiende la gente. Pero en definitiva, cuando hablamos de movimiento político y social, lo que queremos decir es que sea un movimiento político que incorpore actores sociales, actores sindicales, actores políticos y actores culturales. Eso es lo que pretendía en su momento el Partido Comunista de España, hacer un bloque mucho más amplio o lo que era en su momento Izquierda Unida. Y tras 20 años de lucha, Izquierda Unida no consiguió romper el bipartidismo, no consiguió romper el bloque hegemónico, entre comillas, de lo que era el régimen del 78 en este país. Es verdad que se consiguieron buenos resultados, es verdad que se intentó incluso el proceso de refundación de la izquierda para construir un bloque político-social con otras organizaciones, es decir, lo que yo os decía al inicio no viene de esta dirección, viene incluso de 2009, 2010, 2011, que es el proceso de refundación. Pero todos esos intentos que se consiguieron, que se intentaron, perdón, y que bueno, consiguieron un buen resultado electoral en 2011 con lo que fue convocatoria de la izquierda social y plural. Recordar que obtuvimos en torno a un 10% y 14 diputados, que fue el resultado que obtuvo Izquierda en ese momento. Sin embargo, después de todo ese proceso, en 2014, 2013, 2014, nace Podemos, evidentemente, y nos presentamos por separado la primera vez que se da digamos, una separación en el marco de lo que sería la izquierda transformadora. Esto cada uno lo puede definir como quiera. Yo lo llamo izquierda marxista, izquierda transformadora. Evidentemente Podemos enmarcaba en ese contexto, en ese ámbito político. Y evidentemente conseguimos nosotros un 10% y Podemos un 8%. Estábamos hablando ya casi de un 18% de intención de voto. No se puede sumar, evidentemente. No son cuestiones que sean matemáticas, que se sumen. Pero sí es verdad que ahí ya se veía en un momento, pues lo que fue la crisis de 2010, una capacidad importante. Se consigue ya en 2015, no somos capaces de conseguir un acuerdo para las generales, nos presentamos por separado. Es importante decir que antes de esas elecciones desaparecemos de casi todos los parlamentos regionales y autonómicos, Izquierda Unida, a excepción de Andalucía, Aragón, País Valencià, Castilla y León, que sale Sarri, y Asturias. Desaparecemos de casi todos y nosotros que estamos en torno del 5% y Podemos pasa en torno a un 15%. Es verdad que hay dos excepciones, que son Cataluña y Galicia, donde hay candidaturas unitarias. Y entonces no se puede computar, digamos, en el mismo sentido. Vamos a unas generales donde competimos. Izquierda Unida obtiene 1 millón de votos aproximadamente. Podemos obtiene 4 millones de votos y en Cataluña se obtiene 1 millón de votos. Es verdad que hay esos 4 millones de votos, hay un número de votos en Galicia que, bueno, que puede siempre regatear, ¿no? Pero que en definitiva sí había una masa muy importante en el país en ese momento que tenía ya la capacidad de dar la vuelta a un marco político, una situación política y sobre todo de construir un proyecto de país y transformar y construir un bloque histórico, que es lo que yo decía al inicio que pretendíamos. Cuando nos presentamos juntos ya en 2016, bueno, los resultados son insuficientes, pero fijaros que llegamos al 21%, el PP llega al 33%, y el PSOE creo que se queda en el 23%, si no me equivoco. Sí, el PSOE en el 23%.
Y en ese momento generamos una crisis de Estado importantísima. Acordaros que el PSOE acaba echando a Pedro Sánchez es la persona con más suerte que seguramente haya en el mundo. Acaba quitando a Pedro Sánchez de secretario general y y votan a Rajoy para que sea presidente. Esto es importante hacer memoria porque son elementos que son curiosos, ¿no? que tienen, y realmente esa crisis de Estado se manifiesta cuando el Partido Socialista, evidentemente, prefiere votar a lo que es la derecha neoliberal en España antes de pactar un gobierno de coalición o pactar un programa de izquierdas con una fuerza, entre comillas, política, plural, una coalición amplia, como era en ese momento Unidas Podemos. A partir de ahí, nosotros lo que siempre hemos trasladado, que es un poco lo que decía al inicio, que la búsqueda de la unidad popular, por lo tanto, no es solo electoral, está en nuestro origen, nuestra fundación en Izquierda Unida, y nosotros siempre hemos hecho un análisis crítico de esta realidad. Nosotros siempre hemos planteado que las organizaciones políticas tienen limitaciones y debilidades, pero lo más importante es que las organizaciones políticas son proyectos históricos y responden a un momento concreto. Si no son capaces de responder a ese momento concreto, si no son capaces de entenderse con la gente que está en la sociedad, si no son capaces de trasladar un mensaje concreto y hacernos comprender y a la vez formar parte de esa sociedad, pues tenemos un problema como organizaciones políticas. Y lo decimos de forma autocrítica, no lo decimos por los demás, lo decimos de forma autocrítica. Yo antes de estar en la dirección de Izquierda Unida estuve en un proyecto que era muy bonito, que se llamaba la Red Sociedad Popular, coincidí con gente que también está por aquí, como Víctor y otra gente. Y yo he utilizado mucho una palabra, una frase de los Panteras Negras. Los Panteras Negras decían, la cuestión está en ser pueblo o no ser pueblo. Y me encantó esa frase, ¿no? Porque representa muy bien para qué debe servir una organización política. Al final, el problema no es solo que represente. Si yo creo que nosotros seguimos representando, no digo que ahora lo hayamos conseguido, ni creo que se haya conseguido en la coalición electoral. Y creo que además, por eso lo planteo, es uno de los elementos principales, uno de los problemas principales a los que nos enfrentamos. Por lo tanto, la unidad electoral ha permitido generar las condiciones necesarias en este momento para formar una coalición, después de 2 elecciones, después de lo de Rajoy, después de la moción de censura, después de las 2 elecciones en 2019, y enfrentar un proyecto de país neoliberal o de extrema derecha. Pero no hemos conseguido, y esto por eso ya acabo con esta parte del recorrido histórico, construir una unidad popular suficiente y fuerte. Se puede decir que actualmente en España, que es lo que os decía al inicio, la izquierda alternativa marxista tiene una relativa fuerza institucional, pero una debilidad organizativa importante. Y quería marcar todo esto porque si no, es verdad que pedir o analizar cómo debe ser el gobierno de coalición siempre es más difícil si no hacemos un análisis concreto de la realidad y no entendemos también un poco en qué situación estamos, ¿no? En cuanto al gobierno de coalición, yo tres pinceladas y luego yo creo que a lo mejor es más interesante que con las preguntas y con el debate podamos resolver elementos. En primer lugar, está claro que el gobierno de coalición se produjo como resultado de la combinación, no se produjo, como decía, como un resultado de la movilización de popular, estamos en un momento de retroceso y de repliegue. En 2015 estamos en un momento de movilización y en 2019 estamos en repliegue, además con el surgimiento de la extrema derecha. Después de lo de Cataluña, después de la aparición de Vox en Andalucía, estamos en una fase de repliegue y a la defensiva, con divisiones en Unidas Podemos, mayoritariamente en Podemos, evidentemente, pero con un proceso muy importante de desgaste y de repliegue. Este es el primer gobierno de coalición, 80 años, esto es importante remarcarlo, es un hecho histórico, aunque no lo diga, esto es una cosa importante, es decir, no es que sea ni bueno ni malo, pero es un hecho histórico. Y a partir de ahí yo creo que también esos son elementos que también nos tienen que servir para analizar y también para saber lo que hemos conseguido, porque si no también con las fuerzas que teníamos, por lo que decía al inicio. Es decir, si también a veces nos ubicamos en lo que teníamos y en lo que hemos conseguido, pues evidentemente yo creo que hay lecciones que son importantes. El PSOE no quería el gobierno de coalición. Fueron necesarias 3 si contamos la moción de censura con lo posterior, pero vamos, 2 elecciones seguidas en 2019. El PSOE no quería, pero no era el PSOE. Y aquí viene la dicotomía entre poder y gobernar, ¿no? El PSOE no es un partido, entre comillas, de izquierdas, que ya lo sabemos, que siempre hacemos la broma, tal. No, es un partido que tiene una representación de la oligarquía económica, de la burguesía muy importante y que además tira de él hacia decisiones, como siempre habéis visto, tema de privatizaciones, tema de otra serie de elementos que ya hemos vivido, o sea, la degradación de los servicios públicos, la sanidad pública, la educación pública, etcétera, etcétera, etcétera.
las discusiones que hemos tenido con ellos con el tema de la fiscalidad progresiva, el tema de la empresa pública de la energía, etcétera, etcétera, incluso cómo se gestiona al principio de la pandemia. El PSOE viene de ahí y eso es una parte que tracciona al PSOE, que es la oligarquía y la burguesía del Estado español. Y es el poder real que existe en España. Y hay una disputa del poder real. Hay una disputa del poder real porque lo que no se aceptaba y sigue sin aceptar la derecha es que haya fuerzas, donde incluso está el Partido Comunista de España, que tengan capacidad de gobernar este país. Y esto, decirlo hoy aquí, es importante, porque lo que estamos viviendo desde 2020, 2 años, 3 años, es un bloqueo sistemático de una situación democrática. Es curioso, ¿no? Pero parecería grandilocuente, pero acordaros cuando fue el debate que tuvimos en la organización Izquierda Unida, nosotros como dirección, porque somos, entre comillas, somos cuadros y por lo tanto somos un poco más burócratas, más conservadores. La dirección es normal, tienden a ser más conservadora. Nosotros pensábamos que el apoyo de la militancia a entrar al gobierno iba a ser menor. Sin embargo, fue superior al 80 y pico %, con una participación muy elevada. Nosotros en ese momento teníamos dudas, pero la gente no tenía dudas porque lo que había encima de la mesa era o un gobierno social comunista o un gobierno de derechas o de extrema derecha. Y esto era la dicotomía que había en el país. Daba igual que entrásemos o no. El gobierno iba a ser socialcomunista. Ya sabemos que Pedro Sánchez no es socialcomunista, ya sabemos que el PSOE no es comunista. Pero en el lugar donde había ubicado la derecha y la extrema derecha, y lo sigue ubicando, aunque están teniendo problemas y han tenido problemas durante estos años, era en ese relato. Acordaros que el Partido Popular hablaba de gobierno ilegítimo. Un Partido Popular que ha llegado a presentarse dopado a las elecciones y un Partido Popular que sigue bloqueando el Consejo del Poder Judicial. Hoy, incluso en el debate, pues está hoy aquí el compañero Juan, que mañana interviene. Juan es asesor en el Congreso de Diputados y se está comiendo buena parte de la pelea del Consejo del Poder Judicial. Incluso luego en las cañas podréis hablar con él. No hay algún secreto de Estado que no podrá contar, pero evidentemente, pero más allá de la broma, es verdad, y Juan luego lo podrá contar o mañana, cuando queramos, es decir, cómo el Partido Popular bloquea sistemáticamente el hecho de que el Consejo del Poder Judicial se renueve, porque evidentemente quieren seguir manteniendo el control del Poder Judicial, igual que se mantiene o si hay una disputa en el poder económico. A partir de ahí, nosotros conseguimos un elemento que también era importante a nivel político. Nosotros detuvimos la reacción, entendiendo la reacción, lo que es una involución de derechos, que es lo que plantea la extrema derecha, y un proyecto negacionista que niega el cambio climático, machista, que defiende el patriarcado y que además centralista, que no entiende la pluralidad de España. Ese es el proyecto de la derecha y de la extrema derecha. Es decir, un único proyecto de país que no tiene aristas y no tiene pluralidad. Nosotros paramos ese proyecto en España. ¿Y eso es verdad? ¿Puede ser importante? Sí, porque para las condiciones objetivas y materiales de la clase trabajadora se han conseguido hechos importantes. Ahora lo describiré brevemente. Pero en Europa hemos hecho algo importante. Hemos quitado un país de la lista de la extrema derecha. Y no un país cualquiera. Para nosotros no tiene tanta importancia, porque evidentemente lo asumimos con normalidad, residimos, tenemos una nacionalidad en España, pero España es la cuarta, la quinta economía de la Unión Europea. Y evidentemente, gobernada por la extrema derecha, pues ya hemos visto lo que es un Salvini en Italia. Y bueno, veremos lo que ocurre ahora. Pero las medidas concretas de Salvini en Italia tuvieron y generaron también lo que han generado, el caldo de cultivo y la importancia que han generado. Y también una posición política en el conjunto de Europa muy complicada, porque la política de fronteras que hace la Unión Europea con el tema de Frontex, con un montón de cuestiones, también alimentó a la extrema derecha. Pero el hecho de tener un gobierno en Italia que ha hecho lo que ha hecho, también ha generado, por lo tanto, también un problema en Europa y en el conjunto de los pueblos y, evidentemente, no solo un problema, sino muertes en el Mediterráneo como están produciéndose de forma irresponsable. También la Unión Europea tiene responsabilidad, pero que, evidentemente, lo de Italia fue espantoso. A partir de ahí, el inicio de la crisis, nosotros, el inicio del gobierno, acordaros cómo empezó, y con esto ya voy muy rápido, empezamos con el COVID, las medidas que se pusieron en marcha las conocéis todos, los expedientes de regulación que fueron capaces de abarcar y de proteger a una masa enorme de trabajadores y trabajadoras en el conjunto del país, la regulación de los precios de las mascarillas, que parece una chorrada, pero incluso el PSOE intentó parar lo que el Ministerio de Consumo lanzó desde el principio, cuando en otros lugares ni se estaba planteando, el ingreso mínimo vital, la implantación del escudo social, protección económica y social, ayuda a las familias, ingresos, es decir, todo un cambio político de cómo se gestiona la crisis de 2008-2010 a cómo se gestiona la crisis del COVID. Y esto es un elemento importante porque en esa batalla cultural, en esa batalla política que también hemos estado dando desde el gobierno, influyó también en lo que era el marco de la Unión Europea. Las medidas que estamos tomando del gobierno de España
Luego, cuando yo iba por ahí fuera, para nosotros no tiene tanta importancia, pero cuando íbamos fuera la gente me preguntaba, ¿y esto? Que luego fueron medidas que se implementaron en el resto de países. Es verdad que nosotros también tuvimos que combatir, perdón, lo que era la posición negacionista de Vox, con las tonterías que decían, con el tema de, pero bueno, que aguantó, duró, acordado de Bolsonaro en Brasil, en fin, que no fue una única posición aislada. Es decir, también defender la salud pública, aunque de forma insuficiente. Y, evidentemente, el racionalismo y la ciencia, que era una cosa absurda pero evidente, creo que es un elemento que ha permitido una cosa muy simple y que hay que decir y que hay que poner en valor: salvar vidas de las personas. Seguramente habrá muchas críticas, podremos mejorar elementos, pero creo que el elemento de hemos conseguido gestionar la crisis defendiendo lo público, anteponiendo la vida de las personas y los intereses de las familias trabajadoras al resto, creo que es un elemento que ha quedado claro. Y creo que ha sido un elemento de disputa permanente con el PSOE y con la oligarquía de este país. Y eso es un elemento que también hay que poner encima de la mesa. Evidentemente ha habido contradicciones y ahora la veremos con lo de Ucrania, que todavía hay más contradicciones. Pero estas contradicciones que decía, como lo que ha pasado con el COVID y con otros elementos, han tenido que ver con la defensa del sector público, han tenido que ver con las medidas, ahora, por ejemplo, con el tema de la energía. No sé si os acordáis la declaración de la ministra de Economía, que decía, es imposible ponerle el techo de gasto al gas. Y luego aparece la excepción española. Pero no decía que era imposible topar el techo, el precio del gas. Y al final topamos el precio del gas. Hubo que discutir en el seno del gobierno, hubo que diferenciarse del socio gobierno del Partido Socialista. Y era una disputa que había que dar, porque era imprescindible, de nuevo, afrontar en un contexto de guerra como es el de Ucrania, con una inflación desbocada por lo que es el aumento de las materias primas y de la energía, que evidentemente no es solo por la guerra de Ucrania, que es una cuestión estructural, pero que había que plantear medidas concretas y a día de hoy, y es un hecho importante, España sigue teniendo de media 3 puntos menos de inflación que la Unión Europea. Y se han vuelto a tomar medidas concretas en España, desde topar el techo del precio del gas hasta ayudas económicas a todo el tema de transportes, hasta otro tipo de medidas de ayudas económicas a familias y a trabajadores y a empresas también, evidentemente. Las contradicciones son muchas y ahí hemos tenido la dificultad de afrontar, sobre todo ahora mismo, los problemas generados por la guerra, ¿no? Yo creo que ahora sufrimos muchísimo, evidentemente, en el seno del gobierno, pero es verdad que a la vez hemos sido capaces de seguir implementando y defendiendo medidas, como yo decía ahora, que han permitido que las condiciones de vida y, sobre todo, generar derechos en un marco muy complejo, en el marco de la guerra. No voy a citar todas, pero evidentemente, fijaros que a nivel de que si hubiesen estado los camaradas del Partido Comunista Austriaco hubiésemos hablado más de esto, pero bueno, tenemos la ley de memoria, la ley de vivienda, la ley de juego, la ley de libertad sexual, la ley de sí es sí. Bueno, evidentemente, que decía ahora al principio, la ley de memoria es un éxito y ahí también Juan y Enrique han tenido un papel importantísimo. El hecho por fin de declarar el franquismo, de condenar el franquismo y declarar ilegales sus actuaciones. Han tenido que esperar 40 años este país para eso. Y es una cosa que se ha conseguido gracias a nosotros y a nosotras. A ver, yo estas cosas sé que yo soy hijo de exiliados republicanos. Mi abuelo era carabinero en Cantabria y hizo el Frente del Norte, hizo la Batalla del Ebro, salió por Cataluña, pisó Arles y luego un campo de concentración en Alemania y acabó en Toulouse. Yo ahora le puedo decir a mis primos que pueden tener la nacionalidad, aunque no la han tenido. Yo ahora le puedo decir a mis primos que lo que mi abuelo decía ahora ya es política de Estado. Es decir, el franquismo ha sido no solo una dictadura, sino ha sido una operación genocida y que evidentemente está condenada por el Estado y así va a defenderse no solo en los marcos institucional, sino que se han puesto una serie de medidas en la ley, como puede ser también tanto la parte, digamos, educativa o digamos, de lo que se tiene que enseñar, como también la financiación del tema de las fosas y otra serie de cuestiones que son muy importantes. Es decir, el Estado dota de recursos, además de los sitios importantes como el equipo de llanos, etcétera, etcétera, pero dota de recursos también a la recuperación y a la recuperación de la verdad y de la dignidad de las familias que han sido víctimas del franquismo. Y por lo tanto, ahí seguimos viendo, y aunque yo creo uno de los elementos también que ha generado mayor fricción con el Partido Socialista y al final también se ha ganado, una de las contradicciones, que por eso decía yo que el PSOE sigue habiendo batallas con las élites políticas y económicas, que han visto afectada la acción de gobierno, como fue la creación del impuesto a grandes fortunas y la regulación de los precios de energía. Esto fue una batalla clave. De nuevo, la volvimos
a ganar. No la ganamos como hubiésemos querido, no hemos creado una empresa pública de energía. Pero de nuevo volvimos a nivelar la balanza y sobre todo a poner el foco en lo que es los intereses de las familias trabajadoras, de las personas trabajadoras y en evitar que sean las más afectadas, evidentemente, por la crisis, ¿no? Acabo con esto. Fin de legislatura y ciclo electoral. Mirad, nuestra presencia en el gobierno, lo decía, debe servir para al final hacer políticas útiles para la clase trabajadora. Políticas que ganen derechos y mejoren las condiciones de vida. Y que a la vez seamos capaces de generar un proyecto de país y un proyecto cultural que dispute un proyecto de país a la derecha y un proyecto cultural a la extrema derecha. Esto es lo que estamos planteando, pero no lo planteamos nosotros y nosotras solas. No es un proyecto aislado en España. América Latina ha girado entera. Y ahora todos miramos a América Latina. Los compañeros y las compañeras en América Latina no llevan luchando 3 o 4 años. No han entrado un año en un gobierno y han salido. Han pasado por gobiernos. Les han sacado de gobiernos. Y no han sido procesos hiperidentitarios, con grandes líderes superrevolucionarios. Luego hubo cambios, ¿eh? No era lo mismo el Chávez del principio que el Chávez del final. No es lo mismo la Chile de Boric, que hoy aquí tenemos gente que lo ha luchado desde el exterior también y que sabe lo que está pasando en Chile, y los debates que hubo con las primarias, con el Partido Comunista. Es decir, hemos hecho procesos que son muy complejos en un marco de una sociedad mucho más volátil, donde la gente ya no responde a las estructuras partidarias como antes. Por eso yo decía antes que los partidos y las organizaciones tienen que adaptarse a las sociedades en las que viven, a la vez que es necesario mantener nuestra historia, nuestra tradición y nuestro compromiso, pero tenemos que saber en qué sociedad vivimos y en qué sociedad estamos. Y es mucho más complejo, porque también la globalización lo está también poniendo mucho más complejo. Hay 2 proyectos a día de hoy que confrontan. Uno, que es el nuestro, que es racional, que es un proyecto que plantea en una situación de colapso económico repartir los recursos, ser justos y justas, generar una sociedad más igualitaria, más feminista y más ecologista. Y un proyecto negacionista que dice una cosa muy simple. Primero los míos. Da igual que digas primero los americanos, da igual que digas primero los españoles, da igual que digas primero los alemanes. Aunque la frase la cambies, el final va a ser la misma. Y es simple. Al resto que le den. Es más simple de explicar. Y nosotros estamos explicando otra cosa, que es tenemos un proyecto de vida y no un proyecto de muerte. Creo que ahí es donde realmente tenemos la capacidad o tenemos el liderazgo como lo tiene América Latina, y no quiero compararlo porque he puesto más en valor las experiencias de América Latina que las nuestras, pero creo que tenemos la capacidad de seguir parando un proyecto de muerte en el país y que pueda influir en Europa igualmente. Y acabo con una cuestión. He sido, aunque lo he ido diciendo a lo largo de mi intervención, he sido crítico con que no hemos sido capaces de construir una unidad popular. Y he dicho varias veces que las organizaciones siguen siendo muy débiles y que tenemos una relativa fortaleza institucional y que las organizaciones son débiles. Esto sigue siendo así. Y vamos a un ciclo muy complejo. Tenemos unas municipales autonómicas muy complicadas, donde nosotros estamos defendiendo que la gente siga viviendo mejor y tenemos una organización con implantación territorial, con capacidad municipal, con propuestas muy concretas en los municipios y con, digamos, con un saber hacer y con una experiencia en los municipios importante, pero tenemos un proceso muy complejo donde las izquierdas, tanto nacionalistas como de otro tipo, están anteponiendo intereses, entre comillas, irrazonables, partidarios o identitarios, a los intereses globales de la población. Y estamos en solitario defendiendo procesos unitarios, que no queremos que sean solo coaliciones, que hablamos de procesos participativos, que nunca se habla de eso, que hablamos de la participación, y yo soy crítico en cómo se estructura incluso el propio proceso ahora de Sumar o otros procesos que se pueden poner en marcha, cómo participa la población, cómo participa la gente, qué mecanismos democráticos hay. Esa es nuestra insistencia, es un elemento que estamos poniendo encima de la mesa permanentemente y es uno de los aprendizajes que tenemos de América Latina, el cómo se han generado procesos participativos y procesos de democracia popular. Y ante estos fenómenos y ante esta situación, seguimos en una situación muy compleja. Podremos pasar las municipales autonómicas y las generales van a ser muy complejas, porque vamos a sufrir muchísimo las municipales autonómicas y vamos a ir a un proceso de generales también, que intentaremos evitarlo, pero evidentemente tenemos que revertir una tendencia, entre comillas, identitaria a las organizaciones políticas, y con todo el respeto a las organizaciones políticas, que las respeto y creo que el bagaje de las organizaciones políticas y los partidos políticos tiene que estar encima de la mesa y tiene que ser un valor. Pero evidentemente tenemos que ser capaces de anteponer ante un proyecto de muerte un proyecto de vida que es colectivo y que es con mucha más gente. Y para mí, o creo que para muchas y para la dirección de Izquierda Unida, ese es el reto que afrontamos hoy en día. Pero ya digo, no es un proyecto de España únicamente, aunque lo enmarquemos y el debate hoy sea el del gobierno.
Necesitamos, por lo tanto, y acabo con esto, también reforzar las organizaciones existentes. Y también esto es importante. Si no tenemos organizaciones existentes después de un problema electoral, después de que nos monten un lawfare, después de que nos monten un problema, no tenemos dónde refugiarnos. Y digo refugiarnos como personas, que tienen un proyecto de vida y que tienen un proyecto social. Porque en el capitalismo es más difícil refugiarse y se pasa mucho más frío. Y no es porque esté hoy en Austria, que hace frío. Pero evidentemente creo que es importante. Y necesitamos organizaciones que tengan capacidad de implantación, que en definitiva sean más públicas, que en definitiva tengan también la capacidad de, en su propio día a día, ser capaces de generar un proyecto de vida. Porque si somos atractivos y atractivas para la sociedad, será mucho más fácil explicar el proyecto de país que tenemos. Gracias. Pues si os parece bien, Nerea, ¿quieres decir algunas cuestiones sobre este tema también desde la perspectiva de Izquierda Unida Exterior, introducirlo un poco y abrimos luego el debate y damos turno de palabra para hablar entre todas, que va a ser bien. Pues nada, lo primero, sobre todo, daros las gracias a todas por estar aquí. Para nosotras, bueno, un poco desde Izquierda Unida Exterior, que hemos sido la que hemos estado organizando toda esta marabunta de gente, es la primera vez que organizamos esto. Llevamos organizándolo desde junio, ¿verdad? Desde junio así. Y la verdad es que teníamos muchísima ilusión de que esto saliese adelante y sinceramente yo estoy súper contenta de que haya venido tanta gente de tantos países diferentes, no solo de Izquierda Unida, también tenemos a gente de Podemos Exterior, tenemos a gente del Partido Comunista en el exterior y tenemos a gente de María Granate y movimientos sociales. Entonces, como un encuentro de toda esta emigración organizada que llevamos en el exterior durante tantos años, porque la verdad es que aquí me he encontrado con personas con las que llevo trabajando muchísimos años, no solo en Izquierda Unida, sino en María Granate y en demás. Entonces, muchísimas gracias por venir y también a nuestros chilenos en el exterior, que teníamos muchísimas ganas de que vinieseis. Es como una manera de decir, cuando nos dicen, que vosotras estáis fuera, es que, ¿por qué estáis tan pendientes de lo que pasa en vuestro territorio? ¿Por qué seguís haciendo esto si estáis fuera? Digo, bueno, es que yo creo que ser emigrante es, al final estás un poco entre dos tierras. Estás con un pie en tu tierra de acogida y en tu tierra de origen. Y al igual que estás entre dos tierras y tener un pie en cada sitio, también eres huérfana política, ¿no? Porque ahora, bueno, hemos conseguido la derogación del voto rogado, que lo voy a mencionar un poco más adelante. Tampoco mucho, porque todas las que estamos aquí hemos trabajado por esa derogación. O sea que lo conocemos todas muy bien. Pero sí que somos huérfanas políticas porque llegamos a un país en el que no conocemos, no tenemos redes de cuidado, no sabemos a dónde ir, no sabemos dónde nos podemos acoger. Y luego, igual, nuestro país de origen, sobre todo a nosotras, todas las que estamos aquí, muchas de las que estamos aquí, venimos de esa emigración de la crisis económica, o sea, de las políticas neoliberales que hubo en nuestro país, bueno, y en toda Europa, cuando estalló la crisis, y luego cómo esas políticas neoliberales hizo que la gente se tuviese que ir, o sea, nos expulsan y encima nos quitan derechos como el tema del voto rogado, como la sanidad, que la pudimos recuperar también, que esto es importante, que el gobierno de Mariano Rajoy nos quitó la sanidad a las inmigrantes y se pudo recuperar gracias a toda esa emigración organizada. Yo sobre todo siempre pongo en valor a María Granate, que pudimos conseguir esos derechos de vuelta. Mi ponencia va a ser un poco explicar lo que era Izquierda Unida Exterior, pero yo creo que no hace falta. Desde cuando nacimos y esas cosas, no hace falta. Pero sí que yo creo que es importante, porque hay muchas veces y me da la sensación, y esto nos pasa muy a menudo, por lo menos con la gente con la que yo trabajo, que parece que no estamos haciendo nada. Pero luego das la vista de las 3 meses atrás y dices, pues a lo mejor sí que estamos haciendo un montón de cosas. Luego, por ejemplo, cómo nos ha cambiado para nosotras, desde las emigrantes, las que estamos afuera, el estar en el gobierno. Es lo que ha comentado Isma, que solo llevamos en el gobierno 2 años
y para nosotras la situación es bastante diferente. Hemos podido derogar el voto rogado que llevábamos desde 2011 sin poder votar, pero no solo es el voto rogado, porque no es solo lo importante el poder votar, ¿no? Sino también hemos podido conseguir la protección de los retornados, porque esto no se sabe mucho, pero sí que es cierto que el año pasado tuvimos un problema bastante serio porque nos querían quitar un poco así de extranjis la ayuda a los retornados y nos llamaron enseguida las compañeras que estaban en el gobierno, las compañeras que estaban ahí para decirnos, oye, esto está pasando, necesitamos ayuda, necesitamos que nos digáis qué tenemos que hacer. Y pudimos parar, o sea, pudimos tumbar un proyecto de ley que quería sacar cierto ministro del PS, que no voy a decir, pero pudimos pararlo porque dijimos, esto no puede ser, no podemos, los planes de retorno, el plan de retorno que hay en el señal, que es bastante pobre, empobrecerlo aún más. Y de hecho, gracias a eso, lo quitaron y nos dieron la razón y nos dijeron, ah, pues tenéis razón, vamos a hacer reuniones con vosotras para poder meter más en los presupuestos generales del Estado el próximo año, más ayudas para las retornadas y meter otro tipo de ayudas y de protección, ¿no? Entonces, bueno, y luego lo que ha comentado también Isma, la ley de memoria democrática, que a nosotras también nos afecta, no a nosotras como inmigrantes, pero sí a nuestras compañeras descendientes. Como bien ha comentado Isma, tenemos una asamblea en Toulouse, no solo de Izquierda Unida, sino también del partido, que han estado trabajando por esta ley porque hay muchas descendientes de represaliados que tuvieron que ir y se tuvieron que instalar en Toulouse, y nuestras compañeras en Buenos Aires, que también han estado con la ley de nacionalidad, intentado trabajarla, peleándola y demás, y se ha podido meter en la ley de memoria democrática, ¿no? Es cierto que faltan cosas, obviamente, pero también es cierto que nos sentimos, por lo menos la inmigración organizada de manera general, más escuchadas y podemos estar peleando y dando más la tabarra, como yo digo, y seguir defendiendo los derechos de las inmigrantes que nos tuvimos que ir porque no nos quedaba más remedio. No porque seamos talento, no porque estamos buscando una aventura, no porque seamos jóvenes, porque ya no sé, no somos tan jóvenes, sino porque nos hemos tenido que ir porque no somos trabajadoras y como tal pues hemos tenido que emigrar para poder buscarnos la vida. Entonces, de manera general, sí que es cierto que estar en el gobierno nos ha ayudado, y no solo eso, sino también nuestra idiosincrasia como personas que no tenemos una circunscripción exterior, que ese es uno de los próximos pasos que queremos conseguir, no es el único, queremos conseguir más cosas. Yo recuerdo cuando estaba ya en la derogación del voto rogado, ahí estoy hablando con Juan, de hecho, y me dijo, hombre, dice, ya lo habéis conseguido, y digo, bueno, espérate, que ahora queda la circunscripción, y me dijo, joder. Dice, qué pesado, soy la del exterior. Pero es cierto, eso lo añado yo, que ya me lo han dicho más de una vez. Pero está bien, ¿no? Porque también es una cosa que yo veo en exterior, que la verdad es que trabajamos bastante coordinadas. En estos proyectos ahora que se están hablando en España, ¿no? De sumar, proyectos de unidad, proyectos de estar, yo creo que en exterior llevamos un poco de ventaja, y esto es un poco también para sacar pecho, porque es cierto que siempre hemos estado trabajando en base a los acuerdos programáticos que necesitábamos. Bueno, pues necesitamos el voto rogado, vamos a trabajarlo todas, a ver qué es lo que queremos meter y a ver, porque siempre se nos puede escapar algo, alguna, pues ya está ahí María Granate para decir, oye, pues esto tal, y ya está ahí, podemos parecer, oye, ¿por qué no hacemos esto? Entonces, eso es una cosa que hay que poner en valor de toda esta inmigración que está fuera en diferentes países, cómo nos hemos, teniendo que reunirnos online de manera telemática, etcétera, etcétera, cómo nos hemos ido poniendo de acuerdo para ir consiguiendo victorias, porque estos son victorias de la inmigración organizada, y es una cosa que yo siempre digo, no es una victoria de Izquierda Unida Exterior, no es una victoria solo de Podemos, no es una victoria solo de María Granate, son victorias de la inmigración organizada, de que todas nos hemos podido juntar, sentarnos y decir, vamos a por esto. Igual que lo que vamos a hacer con los siguientes pasos y el futuro de los objetivos que también nos tenemos que encontrar, qué es lo que vamos a querer, qué es lo que necesitamos, porque no somos las mismas que
las mismas que estamos ahora que de las que nos fuimos hace ya tanto tiempo. Esto va cambiando, las necesidades también van cambiando y lo que decía Isma, ¿no? Los partidos necesitamos ir adaptándonos a las nuevas necesidades y son los movimientos sociales, las activistas, las personas que están en las oficinas precarias y tal, las que nos tienen que empujar a nosotras también, a los partidos políticos, pues para usar los canales que tenemos y bombardear a nuestras compañeras, aunque estén ya un poco cansadas, pero muy encantadas también están de hacer todo esto. Y bueno, no solo eso, también de nuestra idiosincrasia, como ya decía, estamos con un pie en nuestro territorio, pero también en nuestros países de residencia. O sea, muchas de nosotras, la mayoría, es que somos dobles militantes, incluso triples militantes. No solo estamos en un partido o en un movimiento social de migrantes y demás de nuestro territorio, sino que también estamos organizadas en partidos políticos, sindicatos, movimientos, el movimiento antifascista, el movimiento feminista en los países en los que residimos. Y eso es un canal que se crea entre, bueno, vosotros lo conocéis perfectamente, entre nuestras compañeras que están en el territorio y nosotras que lo estamos viviendo, ¿no? Nosotras somos las que sabemos qué es lo que está pasando en el exterior, qué es lo que está haciendo la extrema derecha en nuestros países de residencia y somos las que podemos decir a nuestras compañeras en el exterior, oye, cuidado que esto está viniendo, oye, mirar, esto se hace así de esta manera, oye, ¿cómo lo hacéis aquí para poder trasladarlo aquí? Entonces, la verdad es que es cierto que en el exterior somos poquitas, pero estamos ya, o sea, hacemos un montón de cosas de las que hay que sacar pecho. Entonces, esto era un poco más o menos lo que me gustaría comentaros y bueno, también aprender sobre todo de otras personas que están en el exterior, como nuestras amigas las chilenas que están en el exterior, cómo se organizan ellas, que esto lo hablaremos en la escuela, porque eso, para el final, seamos de algún sitio o de otro, somos todas clase trabajadora. La lucha de la clase trabajadora es internacionalista porque al final nuestros intereses son los mismos y por eso estar en el exterior puede hacernos pues eso, ¿no? que vayamos trabajando todas en conjunto y hacer pues las alianzas internacionalistas que son tan necesarias. Si os parece bien, abrimos turnos de palabra. ¿Quién abre la veda? Bueno, gracias lo primero mismo por estar aquí en Viena y gracias a todas por estar aquí y por la organización. Esto es un poco autorreferencia. Decías, Isma, y es verdad que las organizaciones políticas y los movimientos sociales también están en una situación de repliegue, en una situación de debilidad organizativa. Y decía un compañero de anticapitalistas de Berlín, Miguel, que el exterior no deja de ser también un reflejo de lo que sucede en el Estado. Y cuando en el Estado hay mucho movimiento, también ese reflejo está en el exterior. Y también vemos como en el exterior también las organizaciones no están tan potentes quizá como estaban hace 4 o 5 años. Por ejemplo, María Granate cerró en Berlín oficialmente hace 2 años, si no recuerdo mal. O por ejemplo, hablando con compañeras del movimiento soberanista independentista catalán que llegaban a movilizar cientos o miles de personas alguna vez, ahora decían es que ¿cuántos decían que quedaban? 5 o 4 en Berlín, ¿no? Por ejemplo. Entonces, y solo publicar eso. Entonces, ¿cuál es la tecla que hay que tocar para revertir esta situación? Creo que a veces es muy difícil salir del bucle electoral, del bucle de gobierno, que no dudo ni de su importancia, pero ¿cuál es la tecla que tenemos que tocar y que hay que tocar también desde allí y aquí para revertir este proceso de desmovilización que afecta tanto al Estado como a quienes vivimos en el exterior? Y a veces uno piensa que a lo mejor no sé, hay que tocar teclas de temas concretos, como fue el voto rogado en su día, o como, por ejemplo, por poner un ejemplo en Berlín, ¿no? De repente surge un movimiento de vivienda y se pone ahí de repente todo el mundo que no estaba politizado a recoger firmas por un referéndum y se movilizan miles de personas.
qué tecla hay que tocar y qué temas, ¿no? Qué temas también, esto a lo mejor para Nerea, qué temas nos tocan en el exterior, porque la circunscripción exterior desde el punto de vista político es fundamental, ¿no? Pero a veces uno piensa si la gente a la que queremos representar va por otras vías, ¿no? Por ejemplo, las aulas ALCE, que te vas a hacer tú una experta de este ritmo, María. Pues claro, la gente que emigró aquí hace años ha empezado a tener hijos, hijas, y les empieza a preocupar por la educación de los hijos, ¿no? Y las aulas ALCE. Sí. Entonces, también a lo mejor reflexionar si nos hemos quedado un poco en cuando nos fuimos y en las temáticas que nos importaban cuando nos fuimos, cuando a lo mejor también la sociedad ha ido evolucionando y también con ella la sociedad que vive en el exterior, ¿no? Entonces, bueno, eso, cómo revertimos el proceso y más estando en el gobierno, que muchas veces dicen, no, pero es que estás en el gobierno, ¿cómo vas a venir aquí a protestar a la calle si estás en el gobierno, ¿no? Que es una de las dificultades también. Nada, pero por la extensión. Sí, yo compartir simplemente una reflexión que me preocupa desde el exterior, pero yo creo que en el Estado también, es ver cómo realmente desde el gobierno estamos cambiando la vida de la gente, porque hemos conseguido un montón de leyes que están cambiando, ¿no? La sociedad y demás, pero que luego eso realmente no lo vemos reflejado en cómo se nos percibe. Y esto lo digo porque, o sea, las previsiones para las municipales y autonómicas, incluso para las generales, son muy negras y realmente a mí me causa aprensión realmente de pensar que estamos haciendo cosas y que, por ejemplo, un COVID con la derecha en el gobierno hubiera sido catastrófico, ¿no? Y no sé, y siento que a la gente realmente les da igual. Ahora en la Comunidad de Madrid estamos viendo cómo están cerrando los centros de atención primaria. Esta semana salía un artículo, una entrevista a una enfermera, ¿no? Ay, no, era médico, enfermera, no me acuerdo, pero que decía que ella había votado a Ayuso y es como ha votado a Ayuso y realmente, o sea, se da cuenta ahora de todo lo pasado, ¿no? De todo lo que la está repercutiendo, que han cerrado sus centros, que no tienen medios, que la han agredido en ese centro en el que está prestando esa atención sanitaria y es como, realmente es que es muy frustrante. Y por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, porque yo vengo de allí, ¿no? Mi padre me contaba que mi abuela falleció y lo que ha hecho Ayuso es que cuando tú haces lo de la donación y tal, te manda una carta para comentarte cuánto te has ahorrado gracias a Ayuso. Entonces a mi padre le da igual, o sea, porque no la va a votar nunca, pero realmente tienen esa manera de funcionar que es como, te llega una carta y dices, anda, mira, pues es que esta mujer hace que me ahorre no sé qué, y, esa X dinero, ¿no? Y piensas, jolín, tiene una manera de vender las cosas que yo no sé, esa unidad popular, eso lo de hablar con la gente y no sé realmente si funciona o no, y estoy un poco deprimida, porque me leo el periódico todos los días y me deprimo realmente, ¿no? Entonces, nada, es una reflexión, no es ni siquiera una pregunta, ni nada, así que nada. Ah, bueno, soy Alicia, gracias Antonio, soy Alicia soy coordinadora de la Asamblea de Izquierda Unida en Bruselas, y eso, nada, y un poco más. Deprimida. ¿Más turnos? ¿Alguien quiere comentar? A lo mejor hacemos una primera... Hola, soy Juan Moreno y soy en Madrid, Izquierda Unida Centro, y trabajo en el Congreso de Diputados como asesor y mañana charlaremos sobre la cuestión de la circunscripción exterior, que sinceramente yo creo que nunca he pensado que hay pesados por quererlo, aunque es muy complicado y pero algunas reflexiones sobre la cuestión del gobierno, la cuestión de la unidad popular, de conseguir, o decir, la mayor capacidad de encontrarnos junto a las personas de izquierdas en una candidatura electoral y también en las calles, y sobre algunas reflexiones más positivas, la que veo aquí, es sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en España, ¿no? Creo que está ocurriendo ahora mismo en los últimos meses un cambio de tendencia política. Más o menos se refleja ya por las encuestas, ¿no? Sobre el gobierno, y no solo como experiencia personal, porque yo realmente no estaba en el gobierno, pero obviamente trabajo en el Congreso y trabajo con los compañeros de Podemos, trabajo con la gente del PSOE, compañeros buenos también, y he trabajado con Enrique Santiago, he sido secretario de Estado en el gobierno, y la verdad es que la experiencia, aparte de positiva desde el punto de vista de todo lo que hemos intentado avanzar en el ámbito normativo y en
decisiones que tienen que ver con desarrollar normas ya establecidas y hacerlas mejores o dotar de mayores presupuestos las partidas que ya existían anteriormente. Creo que no se nos puede achacar el haber intentado en su momento tener lo mejor para la clase trabajadora que siempre hemos sabido que defendemos y siempre tener esa vocación de luchar hasta el último momento lo máximo posible. De tal forma que incluso hay unas cuestiones, una ley, como es el tema de la ley de vivienda, que de momento no ha salido adelante porque evidentemente no estamos dispuestos a claudicar con una ley que sea absolutamente descafeinada, ¿no? Yo creo que se han citado algunas leyes, algunas otras no las hemos citado, algunas cosas que hemos hecho, ¿no? Yo personalmente me siento realmente orgulloso de haber impulsado, ¿no? También en días como si no había, por supuesto, la de eutanasia, que la tenemos en España, que al fin y al cabo nos sitúa de cierta vanguardia en ese ámbito de los derechos. Qué decir de todas las leyes que se ha citado también la libertad sexual, pero no solo, ¿no? El feminismo, ¿no? Tenemos ahora mismo una nueva ley del aborto, vamos a decir, de derechos reproductivos que más o menos viene a acotar o viene a acotar lo que no se consiguió en el año 2010, ¿no? ¿Qué decir de la cuestión tributaria o impositiva de los productos de higiene femenina, de la menstruación, ¿no? Que evidentemente por fin ha conseguido eliminar ese tributo, y es un tributo también efecto simbólico, histórico también, ¿no? Y por supuesto, creo que hay algo que nos está presentando mucho, ¿no? Que tiene que ver también al fin y al cabo con la guerra de Ucrania, ¿no? Pero que es el tope a los alquileres. Hablamos mucho del tope y del gas, pero los alquileres en España no consumen más del 1% desde el mes de julio, ¿no? Que ya en su día, cuando pusimos en marcha el escudo social, fue una batalla que tuvimos con el presidente, que no la ganamos en ese momento, que fue también congelar los alquileres. No se ha congelado ahora, pero es un 2%. Evidentemente, incluso los salarios están subiendo más que los alquileres, y es una cosa fundamental porque por primera vez hemos conseguido también decir que se puede cooperar o topar los alquileres. Y a partir de esta medida que se está desarrollando ahora, vamos a poder trabajar, obviamente, más en esa dirección, ¿no? Y así un montón de medidas. Citábamos de nuevo la ley de memoria, ¿no? Y el otro día, he visto además muchas de vosotras, el vídeo de un compañero, un ciudadano de Sevilla, como orgulloso se manifestaba frente a un periodista de extrema derecha respecto a lo que significaba que saliese el tiempo de llano, que tenía sido genocida de la catedral de la Basílica de la Macarena, ¿no? Bueno, son victorias, algunas de ellas simbólicas, pero que también, evidentemente, de alegrías como esa vivimos, ¿no? Porque no todo está, obviamente, en tener un salario más alto, sino también vivir con dignidad, con alegría y con la sensación de vivir un país que nos pertenece y que estamos orgullosos de él, ¿no? Y creo que desde hace unos días estamos más orgullosos de vivir en España, porque ese tipo de cosas no se repiten, ¿no? Me decían los pequeños amigos brasileños, los que me intercambio cartas o temáticas culturales que se sintieron un poco referenciados en nuestro gobierno, que sabían de las insuficiencias. Hay gente, al fin y al cabo, que además se fracturó en su momento el gobierno de Lula, porque el gobierno de Lula también tuvo una fractura por izquierda, que es el partido PSOL, ¿no? Que ahora algunos de ellos van al encuentro de Podemos que hay en Madrid, creo que este fin de semana, ¿no? Y luego se han vuelto a juntar y el PSOL se está volviendo a apoyar, ¿no? Yo estuve con ellos, la verdad, casi un año y medio, y se sentían orgullosos de tu gobierno como referencia, y en este caso también como dique esperan contra la extrema derecha de un país como España, que evidentemente tiene su influencia en América Latina, sobre todo en la América de habla hispana, ¿no? Pero también en Brasil, por supuesto, ¿no? Y por eso, citando lo que decía antes Ismael, claro que es importante que España tenga un país que más o menos claramente se vea que está en el bloque del progresismo, por lo menos del no retroceso, ¿no? Y eso es importante. E igualmente también creo que es curioso, después de todo este tiempo, lo que me decían hace este verano unos compañeros de la CUP, los más autónomos que cuperos, pero estaban en la CUP, sobre su reflexión, su experiencia sobre lo que había sucedido en Cataluña. Bueno, ellos eran realmente autocríticos, no por lo que no habían conseguido,
sino porque en cierta forma había sido un impulso para que la extrema derecha, después del proceso de Cataluña, evidentemente tuviese esa fuerza. Y que hay una decisión en parte de la izquierda catalana, al fin y al cabo, hasta qué punto es tan importante las determinadas cuestiones, en este caso de identidad nacional, pero que como contrapeso tiene el fortalecimiento de la extrema derecha. Y por supuesto que es importante en ese ámbito político en el que trabajamos, trabajar para que la extrema derecha no se haga con espacios, con territorios, con gobiernos, con todo lo que implica la maquinaria de un Estado. Porque evidentemente eso se replica. Hemos visto Trump, al final fue el inicio de una ola que luego habrá sido claramente pues, un personaje muy parecido con Bolsonaro, pero que en Europa, que ya venimos de una elección por supuesto de la extrema derecha, se fortaleció y Vox ahí también la ha estado viendo bien. Entonces, creo que con todas nuestras carencias y con todas las cuestiones que no estamos consiguiendo sacar adelante, y por supuesto, antes lo decía Ismael, ¿no? No lo hemos comentado prácticamente, el tema de la guerra. Y la contradicción que supone la guerra, el envío de armas, que la definitiva amiga yo creo que es conocida, ¿no? Pero que evidentemente el gobierno, incluso dentro del ámbito en el que nosotros trabajamos, pues hay cuestiones diferentes, ¿no? Para ver con la guerra entre Ucrania y Rusia, ¿no? Pero obviando esa cuestión, y creo que es la más delicada y la que es muy complicado de salir fácilmente, sobre todo porque no es fácil explicar la relación en nuestra posición, así de primeras. A pesar de ello, poco a poco, claro, que yo voy terminando de disculpar, hay que marcar nuestro gobierno en un momento muy duro en el que prácticamente todos los gobiernos han sufrido, que es la pandemia, gestionar que la gente no pueda salir a la calle, gestionar que la gente no pueda ir al teatro, gestionar todo eso que significa, evidentemente quien prohíbe, no, parece que lo ha pagado prácticamente en todos los países, y la crisis que supuso ella también, ¿no? La crisis de empleo. Y nosotros creo, por eso ya eliminando, creo que hay, creen otros también, ¿no? Que hay un cambio de tendencia que esperamos consolidar, porque las cosas empiezan a llegar, empiezan a materializarse, empieza a haber un sentimiento de que efectivamente, más aún cuando hay un reflejo exterior, como ocurre en el Reino Unido, con las noticias que se han desarrollado allí, por ejemplo, o en otros países de Europa, evidentemente, por la subida de precios que nosotros no estamos padeciendo, afortunadamente por la acción, al fin y al cabo, fundamental, sobre todo por la nuestra, que nos hemos empeñado en ello, y luego también por la propia gestión en el ámbito autonómico, que las políticas neoliberales de extrema derecha, prácticamente, no podemos llamar así, se están haciendo, ¿no? Que ver lo que está ocurriendo en la Comunidad de Madrid es lamentable, pero lo positivo, pero quizá no voy a decir, nos activamos en 2018 con una crisis. En Madrid sí que se está notando un reflujo, por supuesto, por el declive de la sanidad pública. Claro que está habiendo movilización, claro que la gente ahora que votaba al PP empieza a ver que su abuela, o que ella misma, que sus niños, que su tal, están padeciendo una sanidad de mierda, ¿no? Y que nos vendieron con el COVID, que era lo que hacía falta en ese momento y tal, ¿no? Y cerca, no sé qué tal. Y eran en otras comunidades, ¿no? Lo que se ocurrió en Castilla y León, por supuesto, lo que ocurrió con los incendios en buena parte de España, no solo ocurrió en Castilla y León, pero se notan también las políticas de gobiernos de derechas, ¿no? Y sí que hay un reflujo positivo de gente, y yo lo noto en mi propia asamblea, que está activándose, que está viendo gente de nuevo, que vuelve a afiliarse personas, porque hay campo de batalla y porque, pese a todo lo que ahora pensamos, no está siendo tan malo el gobierno de la coalición liberalista por todas las incidencias, y empiezan a llegar medidas que la gente que notan y sienten, ¿no? Y nada más. ¿Puedo hacer una cosa? Como habla de leyes, no, porque es que habláis mucho de las leyes que hemos sacado adelante, muy bien. Y bueno, veremos también con el Tribunal Superior de Justicia a ver en qué acaba todo esto. Pero ya no solo es eso, es que ya no estamos hablando nunca de la ley Mordaza. A mí es una cosa que realmente me parece muy grave. Es una ley totalmente antidemocrática, que parece que nos hemos olvidado. Están criminalizando la protesta. Precisamente nosotros somos de los que estamos en la calle siempre. O sea, yo un día leí que hacía como, desde que se había salido la ley Mordaza, habían recaudado no sé cuántos millones en multas. O sea, esto además a la larga la gente va a tener miedo a salir a la calle. Ya no quiere, porque además se están enfrentando eso a policías y se enfrentan a juicios muy graves. Entonces, y que nos hayamos olvidado de ese tema, porque bueno, por lo menos no lo has dicho, ¿sabes? Muy bien, las cosas que hemos hecho, pero yo estoy siendo humanices, me deprimo a veces. Yo sí que te respondo que esta mañana he tenido una reunión que ya es la
31, no me equivoqué, que tenemos la preponencia con H. Bildu, Esquerra Republicana de Cataluña, Junts, Partido Socialista y nosotros para tratar de sacar adelante esa ley, que evidentemente es complejo porque estamos tratando de ir más allá de lo que es en sí la derogación, porque ahora mismo estamos bloqueados por el uso de la pelota de goma, que no tiene que ver con la ley de Mordaza, porque la pelota de goma se usaba en el franquismo, después del franquismo, antes de Rajoy y después de Rajoy. Y ahora mismo está un punto en el que estamos bloqueados por el uso de la pelota de goma para prohibirlas, que entonces se dice, esto no es un compromiso de gobierno, ahora tenemos la ley de Mordaza, no quitan la pelota de goma que estaban antes, pero queremos quitarlas, o de un compromiso para que se eliminen, obviamente. Más luego, dos sanciones en concreto, la de falta de respeto, que es la que no sé qué tal, tiene una falta penal y que está bloqueado esa cuestión, y la desobediencia. También hay una hiperinflación de sanciones, pues también hay un retraso con esto, porque ¿cuál es el instrumento legal para sancionar a aquellos que no querían cumplir lo que querían? Los confinamientos perimetrales. ¿Qué ley se ha aplicado? La ley ciudadana, desobediencia. Es esa ley. Entonces, hasta que no se ha acabado, también para entender un poco y hacer cierta pedagogía, hasta que no hemos conseguido dominar la pandemia, lo que tampoco debemos hacer es que la gente dice lo que le da la gana, los más egoístas, aquellos que no quieran cumplir los confinamientos, los toques de queda y los confinamientos perimetrales. Y la sanción que tenía la policía era esa. Luego ha llegado la Constitución al concurso de Vox y ha tirado esos estados de alarma. Y lo que ha pasado es que todas esas sanciones van a quedar nulas, pero por eso viene inflación hiper. Que sigue habiendo esos presupuestos y sobre todo una en concreto que es la falta de respeto, ¿no? Pero no nos hemos olvidado, yo sí me he olvidado citarla, es cierto, y disculpa, no, pero como, bueno, Eso soy yo, pero porque, claro, por supuesto, pero porque no es, porque no ha sido un logro, además, yo estamos en una porque somos los mediadores, es decir, está la posición de Esquerra Republicana y H. Bildu, que son más punzantes, porque ellos han tenido, por una parte, como el presidente de Euskadi, son muchos ojos, muchos globos oculares que se han ido en Cataluña por culpa de la pelota de goma, y ellos están muy sensibilizados con esa cuestión, ¿no? Y ellos quieren que se parezca la pelota de goma, ¿no? Y nos estamos haciendo, buscando posiciones intermedias para traer al PSOE, ¿no? Digo, por explicarlo, ¿no? Pero tenemos cerrado prácticamente el 90% ya de la reforma o derogación parcial, no sé, total, de esa ley, ¿no? O sea, que no nos hemos olvidado y ahora mismo, junto con la ley de vivienda, son las dos grandes leyes que estamos tratando de sacar adelante antes de que se acabe la legislatura, por supuesto, ¿no? Y es cierto que tenemos que hacerlo en no mucho tiempo, porque una vez entremos en periodo electoral autonómico municipal y luego ya vendrán las generales, va a ser muy difícil llegar a acuerdo, ¿no? Y luego ya si queréis que preguntáis y os digo alguna cosa más en concreto. No sé si hacemos una primera ronda, si queréis responder, o recogemos todo y hacemos respuestas. No sé cómo preferéis. Yo lo tengo apuntado. Venga, vale, perfecto, pues adelante. Lo último, me sigue sorprendiendo que haya gente que le sorprenda que la policía pega. Se dedican a eso. No, en general. Que no esté penalizado, eso es lo que me sorprende. Yo, si hay un gobierno o un parlamento en el que de mayoría sea el PSOE, no me extraña que eso pase. A veces tenemos tópicos como que el PP es más, que la derecha es más represora y que la izquierda es más dialogante con las organizaciones sociales. Y aún son prejuicios nuestros. El PSOE ha sido mucho más represor en la práctica cuando ha gobernado en España que la derecha. En democrática, la derecha está derecha. Por dicho esto, yo soy Antonio, vengo de la Asamblea de Bruselas, y por comentar un par de cosas y luego rápido para que puedan seguir comentando algunas cosas. Yo sí quisiera poner en valor una cosa que, hablando de creación de organización popular y demás, lo ha comentado Ismael y habéis comentado después, que es la negociación tripartita. Por empezar por lo bueno, o por lo que a mí me parece bueno, me parece muy importante hablando con todos sus defectos y con toda su deficiencia, al menos el sindicato al que yo pertenezco, Comisiones Obreras, es la organización más grande de España, más que la Federación de Clubes de Fútbol de España. O sea, es lo más parecido a España que en España. Y no hay nada más tan transversal en España como eso. O sea, se dan todas las variedades, o sea, votantes de todos los partidos que hablan todas las lenguas, que tienen todas las condiciones, gente muy de derecha, muy de izquierda. Es muy curioso, con sus salvedades territoriales y demás. Y os aseguro que no hubieran llorado por la noche en la UGT si no se llega a sentar en la mesa
de negociación como están ahora sentadas, y creo que eso sí crea cultura popular y que creo que lo están haciendo, y el hecho es que la prudencia, aunque luego no se siente tal, la prudencia que tiene la patronal ahora mismo, si pensamos hace 5 años en las maneras que hablaban, también es verdad que había unos elementos que incluso para ellos me parece increíble, y creo que eso sí es de resaltar, creo que de eso tenemos que ponernos algo de nuestra parte. Luego, por ver, yo tengo una particularidad como migrante, yo no tengo ninguna, vamos, no sé si pasará, pero no tengo ningún interés por volver a mi país. Me da igual, no, pero eso no me quita de mi margen político. Pero sí es verdad que ya lo hablamos hace 3 años en Bruselas, que tuvimos una reunión y tal, habiendo muchos menos migrantes entonces que ahora, había un peso social por el cual hubo que poner el derecho de los migrantes a volver a España en la Constitución. Había una cultura que es verdad que ahora ha desaparecido, y en eso no tenemos... Bueno, hay algo que se ha perdido en la cultura popular, por lo menos en nuestro país, de los inmigrantes que están fuera, que sí existía en los años 80, por ejemplo, venida de toda la migración quizá más dramática, o no sé cómo llamarla, pero en cantidad de personas, desde luego, menor. Y luego, por enfocar un poco más abierto, tenemos mucho trabajo que hacer a nivel de Europa, que principalmente estamos aquí más representados como migrantes dentro de la organización, y es que estamos viendo cómo dentro de la izquierda y dentro de la izquierda transformadora, revolucionaria y demás, en algunos países va a pesar y vamos a tardar en cambiar, que le siga pesando más ser los cabeza del modelo de competitividad industrial que tiene su país otorgado, Alemania, Holanda, Austria y demás, que el cambiar que su ideología teóricamente de izquierda, y probablemente lo acabe llevando también dentro de nuestro debate de la izquierda, a poder mantener lo que hasta hace poco, que no había una guerra en el centro de Europa, parece que teníamos más asumido, y es que el pacifismo y el antinuclear lo teníamos completamente claro, y parece que no nos va a ser tan fácil. Voy a intentar ser súper breve porque no sé, aprendo más escuchando que hablando, y realmente es estupendo. Felicidades por organizar esto, me parece una idea fantástica que hagáis esto, que no sabéis, sé que viene del corazón, la ganas de querer organizar a la gente, que venga afuera, que podamos hablar, es un privilegio, o sea que muchísimas felicidades. Bueno, yo me llamo Blanca y llegué aquí por la emigración, bueno, por la crisis bestial de los años del 2010, etc. Me he ido con 30 años en Madrid y he hecho una puñetera mierda porque no había forma de encontrar absolutamente nada, ¿no? A mí somos 5 hermanos, a mí y a mis 5 hermanos, todos más o menos de la misma generación. Entonces tengo 2 hermanos que viven en Alemania, son ingenieros, otra hermana mía emigró a Inglaterra, consiguió volver a España, y yo me vine a Austria, y la pequeña, pues como era enfermera, pues siempre nos tenías en cuenta trabajo, aunque sean urgencias en los hospitales. Ahí sí tengo trabajo de urgencias. Entonces, y con unos horarios tremendos, y cobrando una puñetera mierda. Sí, siempre con datos por semana, y viviendo todavía en la casa de una madre, que es una mujer ya anciana, que echa muchísimo menos a sus 5 hijos que ha traído al mundo, y que resulta que la mitad siguen estando fuera y no podemos volver. Muchos de nosotros queremos volver a España. Sí que tenemos una ilusión, un amor enorme por España. Me gustaría que muchos de los inmigrantes que estamos fuera, yo creo que cuando estás fuera quieres más a tu país. Te das cuenta lo mucho que es para ti, lo mucho que significa. Y yo creo que es muy importante, y me da pena, que la izquierda se haya dejado robar el amor por España. Me da muchísima pena, porque me da la impresión que querer a tu país y querer ser española, yo de hecho nací en Jaén, pero he vivido toda mi vida en Madrid, entonces no tengo ni acento andaluz ya. Pero ya a mí me da pena cómo se ha robado el discurso del amor al país y de las ganas de intentar como comunidad, como españoles, salir adelante. Me da pena que se esté utilizando el cómo distanciarnos, el cómo enfrentarnos los unos a los otros constantemente.
Me da pena la discusión en España de si eres español no puedes ser catalán, o si eres catalán no puedes ser español, si no eres realmente de Euskadi, si no eres... A mí eso es una cosa que me gustaría muchísimo que se pudiera hablar, que se pudiera pensar cómo desde el exterior, que somos muy plurales, pero al mismo tiempo todos somos muy españoles. Yo no he tenido jamás más amigos catalanes y vascos que estando fuera de España, que estando en España. Entonces, ¿cómo podemos recuperar eso? Eso me gustaría lanzarlo, a ver si sería posible. También me encantaría que la izquierda, en las circunstancias en las que estamos ahora mismo viviendo Europa, vamos, no hace falta irse muy lejos para llegar a Budapest y darte cuenta del discurso de Orbán, de la extrema derecha, irte a Varsovia y quedarte escandalizada como las mujeres polacas tienen ya completamente prohibido el derecho al aborto. Ha habido un retroceso bestial. Entonces, como españolas, las españolas, cuando estamos, y posiblemente estés en Bruselas, en la comisión, etcétera, lo que se ha conseguido en España, en el feminismo español, es realmente de chapó. O sea, realmente es una envidia. Entonces, hay muchas cosas por las que sacar pecho. Entonces, me gustaría saber si también desde los españoles que estamos fuera, las españolas que estamos fuera, podemos ayudar a todas esas otras europeas que con nosotras estamos sufriendo la misma subida del Euribor. Podemos juntas ver cómo se puede hablar sencillamente de lo bonito que es ser europeo, que es ser español, y de lo que es ser feminista, y de hablar de estas políticas, pero realmente olvidando las identidades tan cerradas que lo que hacen al final es enfrentarnos a los unos a los otros y no hacer piña. Va a haber muchas cosas y muchas políticas por las que igual unos van a estar más a favor o más en contra. Yo, por ejemplo, a mí realmente me ha puteado muchísimo que hayan subido que hayan tapado el 2% de los alquileres en España. Me ha jodido, y lo digo clarísimamente. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando por un piso en España una hipoteca que aquí me ha subido un 10%. ¿Sabes? Yo es el único pisillo que tengo donde estoy metiendo mis tristes ahorros a ver si vuelvo. Y entonces, las personas a las que yo tengo alquilado no solo puedo subir más un 2%, pero es que yo ahora mismo todos los meses les estoy financiando que llevan en mi casa unos 100, 200, 300 euros al mes. No, pues a mí me encantaría que, igual que si a mí me suben el Euribor y yo tengo que pagar más, que por favor esto se entienda, pero no se entiende. ¿Por qué? Porque a mí mi alquiler sí aquí me lo han subido un 10%. A mí, yo sí lo estoy pagando ese 10%. Entonces, que tomen el alquiler, pues vale. En cuanto que acabe el contrato de alquiler, el piso lo pongo a la venta. Punto, solucionado. Pero ¿qué va a pasar? Que va a haber, desgraciadamente, menos pisos en alquiler y más demanda por el alquiler. Lo que se tiene que trabajar, desde mi punto de vista, es hacer lo que se ha hecho en Viena. Una vivienda pública. Que se hagan viviendas públicas. La operación Campamento de Madrid es una vergüenza, que eso todavía, esa cantidad de terrenos, eso todavía es sin edificar, porque ahí se podían hacer 20.000, 40.000, 50.000 viviendas. Entonces, perdonad, este tema, claro, que me jode, porque que tenga 200 euros menos significa que mi hijo, el pobrecillo, pues le tengo que reducir las clases de alemán que necesita para intentar aquí entrar en la escuela. Entonces, a mí me fastidia. Pero bueno, ya está. Cierro porque si no me hablan. Muchísimas gracias. Vale, vamos a intentar ir reduciendo los turnos. Si hay algún turno más que ya está pedido, porque Ángel, que sean lo más breves posibles Sí, gracias. Mi nombre es Ángel, soy del Perú. Y vengo gracias a agradecer la invitación de los compañeros de Izquierda Unida y de Podemos que nos han acompañado en las luchas que hemos venido realizando aquí en Viena desde hace mucho tiempo. Y solamente nuestro aporte sería un poco con participar de todas las luchas que han habido de las comunidades latinoamericanas aquí en Europa, y seguramente ustedes conocen lo que pasa en España, porque en España existen bastantes latinoamericanos. A grosso modo quería decirles que los latinoamericanos aquí en Austria somos alrededor de 25.000. ¿Cuántos españoles hay? Eso ustedes lo saben. Tenemos que uniendo las fuerzas podemos hacer muchísimas cosas. Los latinoamericanos hemos venido luchando aquí con toda una ofensiva de carácter fascista que hay aquí en Austria, porque Austria ha sido la vanguardia del fascismo y del neonazismo en Europa, y eso no olvidemos. El primer gobierno de ultraderecha que ha habido en Europa occidental, para no hablar de Hungría y de Polonia, ha sido aquí en Austria.
y esa política continúa a pesar de que tenemos un gobierno con partidos verdes, en fin, y que todos estamos viviendo. Entonces, eso de estar en el poder de izquierda no es necesariamente significado de un gran cambio. Pero para nosotros la lucha se ha venido desarrollando desde el principio porque los latinoamericanos no podemos tener aquí el acceso a todos los derechos, no somos de la Unión Europea, en primer lugar. Segundo, el tema de los estudios. Hay muchos que hemos estudiado y no tenemos acceso como estudiantes al mercado laboral. Después de años se logró que con el movimiento de la universidad en el año 2010, cuando fuimos los primeros grupos que cursamos, la UNIBREN, aquí en Viena, nació todo un movimiento regional a nivel del centro de Europa, porque se expandió a Alemania, a Suiza y a otros países alrededor, por la eliminación de las tasas educativas, porque los latinoamericanos tenemos que pagar el doble que los europeos en las universidades de aquí de Austria. No teníamos derecho al trabajo, no teníamos la posibilidad de terminar los estudios y entrar al mercado laboral, sino que el que está estudiante termina sus estudios y ya no tiene razón por qué quedarse en este país. A pesar de que la política neonazi que aquí dice que lo quiere el mejor migrante, o sea, los mejores son los que son bienvenidos, cuando la práctica es solo lo contrario, o sea, los mejores son los más rechazados. En fin, el problema de los títulos, el problema de vivienda, el problema de la educación desde los niveles superiores hasta los que tienen hijos, es decir, cómo se va haciendo lo que llamamos un racismo lingüístico, que se desnuda todas las demás lenguas y se busca que los niños aquí solo aprendan el español. Austria fue el último país que implementó las políticas de la Unión Europea de hacer la enseñanza obligatoria de las lenguas maternas de los hijos de migrantes, por ejemplo. Y en fin, solo quiero terminar, porque hay tantos temas que discutir que espero que ustedes lo van a tratar los próximos días, en lo siguiente. Nosotros hemos observado a la gente de izquierda que es normal que en estos últimos años, especialmente la pandemia, y se ha consolidado con la guerra en Ucrania, en los movimientos de izquierda hay un desaliento, ¿no? Hasta de escepticismo y desesperación. Eso es natural. Las perspectivas parecen ser muy oscuras, porque la derecha está avanzando, en España se está viendo claramente a pesar de ese gobierno de izquierda, y lo que está pasando en toda Europa, no solamente aquí. Sin embargo, decimos lo siguiente, veamos la perspectiva más histórica, desde un punto de vista internacional. Ha terminado una época, la época victoriosa de la globalización. El capitalismo, el imperialismo occidental parecía triunfante. El socialismo parecía derrotado, aún lo parece. Y parece que las próximas etapas van a venir la derrota más profunda. Sin embargo, además de que debemos ampliar nuestra visión, llamar movimientos sociales, que es la base de nuestra fuerza, no perdamos la perspectiva, compañeros, del socialismo. No solamente queremos un nuevo gobierno que dé más pan o que dé vivienda, si no damos perspectiva, especialmente a las nuevas generaciones, que están hoy decepcionadas, aquí especialmente en Europa, decepcionadas del pacifismo, decepcionadas del falso ecologismo que había, decepcionadas de todo lo que se ha venido hablando, de la caída de fronteras. Ustedes se acordarán, entonces hemos vivido esa época, ¿no? De la globalización. Hoy en día la derecha es supranacionalista, nacionalista, la ecología va por los suelos, en fin. Y sobre todo ha empezado a mostrar su carácter guerrerista. Todo lo que antes condenaba al socialismo, a la violencia, a la lucha armada, ellos eran los grandes pacifistas de la historia, hoy en día lo están viviendo, lo están asumiendo con toda fortaleza y sobre todo negando hasta la democracia liberal, neoliberal, con los movimientos de ultraderecha, fascistas y neonazis que hoy día aquí en Europa, como en todo el mundo, están creciendo. Eso no solamente es el signo de estos tiempos, también nos está señalando lo que va a venir en el futuro. Y creo que eso en Latinoamérica está dando un poco el paso adelante. El futuro es el resurgimiento del socialismo, el resurgimiento de los movimientos sociales, la revitalización con las nuevas generaciones, tomando la experiencia de las anteriores. Hagamos que eso, como migrantes, con la experiencia que estamos viviendo, se haga fortaleza y vemos lo que decían algunos, compartamos con nuestros países, porque nosotros no nos olvidamos de nuestros países ricos. Nos quedemos aquí o retornemos, la experiencia que vivimos es valiosa y los movimientos que podemos hacer van a dar lecciones a nuestro país y no perdamos de vista evidentemente lo que pasa en cada uno. Gracias, compañeros. Pues, bueno, podemos hacer. Bueno, intentar responder a alguna cuestión, a todas no, seguramente alguna se me escapa y si no, como está Nerea para rematar la faena, pues mejor, así responde ya lo que a mí seguramente se me quede.
Preguntaba Jaime al principio, yo creo que es un elemento importante y tiene que ver con los elementos generales del debate. ¿Cuál es la tecla para revertir la situación de la movilización? Creo que lo de la baja movilización, la baja implicación en movimientos sociales, la baja implicación en sindicatos, la baja implicación en organizaciones políticas, el ejército de los partidos políticos, no viene de los últimos 4 años. Hay una cosa en España que algunos los jóvenes, hago la broma, de aquí se acordarán del informe Petras, que es un informe que hizo un sociólogo en España y que ya venía a decir cómo los movimientos sociales habían perdido arraigo y capacidad de influencia en la sociedad, y era igual que otra serie de elementos, y cómo se estaba, digamos, estructurando una sociedad, digamos, un pensamiento capitalista. Evidentemente un sociólogo que lo estudió en España, desde cómo la estructura también de gobierno y, digamos, de una democracia, entre comillas, liberal, intentaba eliminar, digamos, elementos de participación popular como eran movimientos sociales y otros elementos. Esto, por lo tanto, no viene de ahora. Es decir, Izquierda Unida se crea en un momento donde ya los partidos estaban desprestigiados. O sea, ¿por qué Izquierda Unida pone el nombre del movimiento político y social? Porque, aparte de porque intentaba explicar una cosa, que yo hago la broma, pero es verdad, para mí es más fácil, a día de hoy se entiende mejor movimiento popular como hace en América Latina que movimiento político y social, ¿vale? Pero más allá de la broma, es decir, se planteaba porque había un descrédito a las organizaciones políticas muy importante, igual que lo hay ahora. Y entonces, en ese ciclo y en ese contexto, por eso hablaba en mi intervención de cómo somos capaces de adaptarnos a la realidad concreta, que esto es una cuestión muy leninista, y intervenir en la realidad concreta. O sea, Lenin en la Revolución Rusa no hablaba del comunismo, hablaba de pan, paz y libertad. Entonces, claro, estas son cosas, cuando hicieron la Revolución Cubana no se llamaban Partido Comunista de Cuba, se llamaban Movimiento 27 de Julio. Y eran unos barbudos, que eran unos notas, que con un barco, con el Granma, liderar una operación. Que hay que poner estos ejemplos también para entender un poco a veces cuando hablamos de cómo se adapta a las organizaciones en un momento concreto. Entonces, yo creo que hay 2 elementos para mí que son importantes en esto. Uno, nosotros no tenemos que dejar de recuperar elementos de organización organizacionales que siempre han estado y que forman parte de nuestra cultura política. Tanto la cultura política del Partido Comunista de España como otras organizaciones, como puede ser Izquierda Unida o otras organizaciones sociales. Nosotros tenemos que ser útiles. Cuando yo hablaba de ser útiles para nuestro pueblo, en nuestro ámbito concreto, esto es un debate que siempre tengo, pero no lo conseguimos. ¿Por qué? Porque estamos volcados en donde la gente vuelca su esfuerzo, que es la institución. Pero no porque la institución, en definitiva, sea mala per se, sino porque la sociedad, por lo que decía, como democracia liberal, está organizada para que tú votes cada 4 años. Y la gente donde le dedica, entre comillas, su pequeño esfuerzo, su parcela de tiempo, en el poco tiempo que tiene, es en ver que vota. Y además ya es un voto, fijaros, que cambia 48 horas antes de votar. Y la gente ya no se cree que nosotros, ya la gente ya no es el rollo de que yo soy militante, yo tal, esto es una cultura que tenemos nosotros, pero la gente ya no es así, la mayoría de la población. Entonces, para que nosotros seamos útiles, tenemos que ser capaces de atraer a la gente en nuestra actividad política diaria, que yo creo que es lo que realmente el ejemplo de América Latina y otros movimientos políticos han hecho. Yo siempre le preguntaba lo mismo a la gente en nuestra casa. Digo, ¿qué hacéis en vuestra sede? Pues cuando viene la gente le explicamos lo que hace el concejal. Digo, y para eso que vayan al ayuntamiento, ¿no? Si vas a pedir el presupuesto al ayuntamiento, ¿por qué no vas al ayuntamiento y vas a la sede? No tiene sentido. Entonces yo decía, a ver, ¿para qué sirven las sedes? Para tener 3 cuadros de gente que, con todo respeto del mundo, perdonadme la brutalidad, que ha muerto, que yo de acuerdo, que a mí me encanta tenerlos, y en Rivas tenemos la bandera, no solo, o sea, tenemos la Unión Soviética, o sea que, de verdad, que no ese es el tema. Es decir, pero recordar lo que eran las organizaciones de izquierdas y populares en los años 30 y en los años 50 y los años 60. Tú ibas a la sede a tomarte algo, a hablar con la gente, a jugar una partida de mood, de lo que fuese. Y os voy a poner un ejemplo más concreto que vosotras conocéis. La militancia exterior. Y el día 12 tenéis un homenaje a un camarada muy importante en Bruselas. Cuando la gente llegaba, lo que preguntaba era: ¿dónde me saco no sé hablar el idioma? ¿Dónde voy? ¿A qué tren voy? ¿Dónde me saco el permiso de residencia? ¿Dónde consigo un trabajo? Y la gente te iba a la estación, te recogía, te llevaba y luego ibas a la sede a hacer eso. No ibas con el programa político y a decir, te voy a convencer, tío, porque tú tal... No. Éramos útiles, teníamos capacidad de que la gente viniese a la sede a hacer algo útil para ellos y a partir de ahí se socializaban. Teorizarlo no es fácil, o sea, es fácil, lo difícil es ponerlo en práctica, porque en la sociedad actual, por eso digo que es una contradicción, no tenemos el tiempo, ni la vida social es igual que era antes. O
sea, la peña que trabaja, los que trabajáis como todo hijo de vecino, yo soy jardinero, trabajador social, en fin, no tengo una profesión liberal ni cómoda. Yo tenía que echarle 8, 9, 10, depende de las horas. Y cuando llegas a casa, te vas a ir a la sede a echarle otras 4 horas y no vas a ver a tu compañera, a tu hijo, a tu hija. Si la sede no es un espacio donde puedo llevar a mi hijo, a mi hija, donde puedo estar con mi compañera, donde puedo tomar algo con mis colegas, donde puedo hacer algo de vida, donde puedo ver un partido de fútbol. ¿Por qué no? Donde puedo hacer deporte. Estas cosas creo que es un elemento de organización muy importante. Y es muy difícil, porque lo podemos decir, pero es muy difícil revertir tendencias, como digo, en cuanto a la sociedad. Pero creo que no hay que dejar de insistir en ello. Y por lo tanto, generar comodidad y generar entorno en las sedes creo que es muy importante. Y en segundo lugar, los temas de actualidad. Tú lo decías, y eso es evidente. Hay que saber acertar, por eso ponía el ejemplo de Lenin o de Cuba. Si tú sabes que la gente está sufriendo un momento de crisis, ¿cuándo hemos acertado, por ejemplo, en estos últimos meses? Cuando salió Alberto y Yolanda con el tema de topar los precios de los alimentos y salió el acuerdo con Carrefour. De repente generamos una contradicción. No es un acuerdo maravilloso, pero se genera una contradicción enorme. Todos los empresarios del puñetero país diciendo no vamos a ayudar a... No, por la ley de mercado tú no puedes fijar precios en un sistema capitalista. Pero lo que se hizo en ese momento se situó un debate en torno a la inflación, al precio, digo un ejemplo, que no es el único, o como hemos hecho con el precio del gas, otros elementos. Y ahí es lo que tú dices, es decir, hay elementos que tienen que ver con dónde se vive, dónde se reside y cuál es la realidad concreta de la gente. Y lo último, o sea, con este tema que decía Jaime, la contradicción entre el gobierno y la movilización, yo no creo que sea una contradicción, lo hemos demostrado. Lo que pasa es que no venimos de un ciclo de movilizaciones en España. En América Latina sí tiene esa cultura de estar en movilización sosteniendo un gobierno. A nosotros nos está costando mucho más. La movilización del otro día, que en parte yo creo que también Antonio, por la parte que decía del sindicato, tiene que ver con eso, la movilización del sindicato era una muestra de músculo y el sindicato está siendo unas organizaciones populares, en el mejor sentido de la palabra, que más se está movilizando y a la vez sosteniendo, entre comillas, un gobierno de coalición. Nosotros nos cuesta más. Yo decía, tenemos organizaciones muy débiles, nos cuesta muchísimo. Pero creo que las movilizaciones por la sanidad pública, por la educación pública, allí donde ha habido fuerza, en Andalucía lo hubo. Y no es que el resultado electoral vaya a la par, pero sí se han mantenido y se han hecho. Yo creo que ahí no tenemos que ni perderle, ni tenerle miedo, pero a la vez entender el momento que vivimos. Hay una cosa que quiero añadir Vale. de Jaime, que preguntó por el tema del futuro en el exterior también, muy, muy breve. Precisamente justo iba a comentar esto, que en el exterior sí que sabemos poner los puntos programáticos o cómo trabajar y juntarnos todas para hacer eso. Y no solo entre nosotras, que estamos concienciadas, que estamos organizadas, etcétera, sino también en nuestros países de residencia. Por ejemplo, creo que en Bruselas tenéis un WhatsApp simplemente de gente que llega nueva para decir, oye, pues he llegado nuevo, no sé qué papeles tengo que hacer, no sé qué tal. Eso es una manera de crear comunidad y eso es una manera también de decir, oye, vamos a ayudarnos porque estamos aquí, que habrá de todo. Pero esto también es una cosa donde tenemos que estar. Y yo creo que yo como comunista es donde tengo que estar. Yo llevo en Irlanda 8 años. Yo he conocido muchísima gente a través de que le han dado mi número de teléfono porque no sabían qué papeles pedir para lo que sea, porque no sabían qué tenían que hacer para pedir el voto, porque no sabían a dónde tenían que ir para conseguir no sé qué. Y la gente decía, llama a esta chica que te va a ayudar. ¿Sabes? En plan, no sé, la gente era como, bueno, vale. Pues es cierto, o sea, y es una cosa que es donde tenemos que estar, porque al final ahí es donde también creamos no solo comunidad, sino también, pues, y explicar cómo funcionan las cosas y también poner, hacer pedagogía con todas las contradicciones que el capital mismo genera. Ahí estamos nosotras, para decir, oye, pues esto funciona así, por esto, por esto, por esto. Y es un poco lo que hacemos en el exterior. O sea, es que yo creo que en el exterior somos un ejemplo bastante bueno en ese sentido. Que obviamente, a ver, tampoco somos aquí el Che Guevara, pero ojalá, que tenemos también eso, pues nuestras limitaciones, porque todas somos trabajadoras, muchas precarias, que no tenemos tiempo para nada, pero bueno, que es una cosa. El futuro en el exterior, pues es una cosa que también, donde lo vamos a hablar mañana. Porque eso, no somos las mismas, yo no soy la misma cuando emigré que tenía 22 años, ahora que tengo 30. Mis prioridades han cambiado. Entonces, también nos tenemos que
repensar un poco qué queremos, ahora que estamos ya más asentadas, qué es lo que necesitamos o cómo queremos hacerlo y cambiarlo y ir adaptándonos a las nuevas realidades que la migración también, como va evolucionando, vamos teniendo. Nada. A ver, ya con lo que han comentado otras compañeras. O sea, comentaba Alicia el tema también del ejemplo de Madrid, con el tema que hay un elemento importante que es la no rentabilizar la acción de gobierno, claro, pero porque estamos justamente en un ciclo inverso. Es decir, lo que estaba ocurriendo es, como además Juan lo ha citado, yo creo que es muy importante, es decir, la pandemia, la crisis de la pandemia ha afectado a muchos gobiernos. Se han perdido muchísimos gobiernos de izquierdas y de derechas por la gestión de la pandemia, porque la gente al final estaba cabreada. Y es lo que hablamos de la volatilidad también del voto. La gente decía, mira, ya me vas a mantener en casa encerrado otra vez. Y era irracional, porque realmente no se sabía bien, científicamente era muy complicado, si la gente se exponía podía morir mucha peña, pero vimos la campaña en Madrid de Ayuso. Era absurda la campaña, pero era, te vas a tomar una caña, es tu libertad. Esto, pero reflejaba un sentir y un ánimo de la población. Entonces, se ha pasado muy mal. Lo que pasa es que ahora, es lo que dice Juan, después de las medidas que están viendo y lo que están aplicando las comunidades autónomas, la gente empieza a verle la utilidad a las medidas, igual que lo vieron con los ERES. Por eso también el gobierno de coalición ha tenido una parte que, a pesar de las diferencias, para justamente rentabilizar, como tú bien decías, por parte de la izquierda en el gobierno, las acciones que eran las que estaban en disputa con el PSOE, acordaros que el PSOE decía que no había que subir el salario mínimo profesional, lo hemos subido 3 veces. Decían que no había que subirlo. Y luego salió Pedro Sánchez y salía y decía, gracias al gobierno hemos subido el salario mínimo interprofesional. Y era una disputa permanente. Entonces, esto que ha ocurrido y va a seguir ocurriendo, nosotros no ha acabado la disputa. Y evidentemente, ahora que empieza a haber otro modelo que está confundiéndose en las comunidades autónomas y otra realidad y que está viendo la gente lo que está pasando, lo de Inglaterra, por ejemplo, ha sido muy visual y muy materialista, en el mejor sentido de la palabra. Y cómo la gente ha visto las consecuencias que tiene, no solo la salida de la Unión Europea, que eso es otro debate, sino la aplicación de unas políticas ultraneoliberales en un país. ¿Vale? Entonces, esto, evidentemente, hay una tendencia que cambia. Pero cuidado, y ahí hay un elemento que decía Juan, que hay un cambio de tendencia, pero cuidado que la crisis que viene también es una crisis que nos va a afectar. Por eso también la importancia que decíamos de las organizaciones y del trabajo que estamos haciendo. La crisis que viene es muy dura, es una recesión muy dura. Y esto... Vamos, podéis escuchar los vídeos de Edu o de Eduardo Garzón o bueno, Alberto no escribe últimamente porque no da la vida, pero a nivel económico, por lo que sea, pero a nivel de economistas es obvio, es decir, la inflación no es porque gastemos mucho. La inflación se da porque los productos como la energía y otros elementos de primera necesidad han subido muchísimo. Entonces, el subir los tipos de interés no sirve para nada. Sirve para que nosotros nos contengamos más porque tenemos más gasto de la hipoteca o de otros impuestos que nos vienen a través de los tipos de interés. Pero evidentemente lo que nos va a generar es una recesión. Y lo que nos viene ahora, los próximos meses, es complicado. Porque ahí va a tener que operar qué políticas y qué medidas vamos a tomar en el gobierno para evitar que la recesión nos afecte, que va a ser más complicada esta. Porque con lo que hemos hecho con la guerra de Ucrania, con todas las contradicciones, ha permitido, como se ha visto los datos, que la inflación sea menor en España. Pero lo que viene con la subida de tipo de interés es complicado. Es muy complicado. Entonces, es verdad que nos queda una etapa hasta diciembre compleja, pero yo creo que hay que ser positivo. Es decir, yo creo, porque con el planteamiento del clima de desánimo, es decir, la victoria de Lula, la victoria de Boric en Chile, el mantenimiento del gobierno en España, es decir, un montón de circunstancias, lo que están haciendo los pueblos del mundo es dar una batalla enorme frente a la reacción y la involución democrática y un proyecto de muerte. Y esto no es una batalla pequeña. Llevamos dándola toda la vida, pero es que ahora... Si lo veis, es que en España ahora mismo hace calor en noviembre. Es que, o sea, el otro día salieron diciendo la reserva de diésel se están acabando, quedan unos meses. Es decir, y yo pongo siempre ejemplos de estos absurdos, que lo digo porque intento hablar el lenguaje de las personas normales. Pero yo, por ejemplo, mi hijo para conseguir la Play 5, que no os quiero contar lo que se tiró. Pero para comprar un coche ahora mismo, te puedes tirar 6-7 meses. No hay recursos, no hay materiales. Entonces, lo que viene es enorme. Y en ese proceso de globalización, que eso es el otro elemento que está encima de la mesa, por eso cuando decía el compañero de Perú, la globalización, no es que la globalización ha perdido, el capitalismo haya perdido. El capitalismo ha vuelto a generar el monstruo que le es útil para tener una respuesta a lo que viene. Porque la respuesta a lo que viene no puede ser civilizada, ordenada para el capitalismo, me refiero, o para una parte del capitalismo, o para una parte de la oligarquía.
porque tampoco, y en esto no podemos ser simples, no digo porque el compañero lo haya sido, o sea, cuando nosotros hablamos de poderes fácticos y de lucha contra el poder real en el Estado, cuando diferenciamos entre gobierno y poder, no es lo mismo la burguesía vasca y la burguesía catalana que la burguesía madrileña. Y eso tiene que ver con lo que decía la compañera con el proyecto de Madrid, el proyecto que tiene Ayuso en Madrid. El Partido Popular lleva trabajando un proyecto a nivel cultural, pero a nivel, o sea, hablamos de Gramsci. La derecha sabe quién es Gramsci. Nosotros no lo sabemos, la derecha sí lo sabe. Llevan teniendo un proyecto social y un proyecto cultural en Madrid desde hace muchos años. Desde Álvarez de Manzano, que nos acordaréis. Esperanza Aguirre fue la que puso peso en eso. Es decir, lo que mola es irte a la sanidad privada. ¿Y qué hacen? Deterioran la pública. Y dicen, no te preocupes, te bajo los impuestos porque vas a poder ir a la privada. Y aunque nosotros luchamos y luchamos y luchamos, en una sociedad, cuidado, con una estructura de clase muy jodida, donde tienen las rentas más altas en Madrid y tienen la burguesía más chunga en Madrid, el problema es grave y complejo. Y lo que están haciendo, es decir, no es un problema ajeno a las clases sociales. Madrid tiene una estructura social que es muy jodida. En cuanto, no solo que hay clase obrera, claro que la hay, pero toda la política, toda la burguesía rentista, la peor de todas, y la de derechas, está en Madrid ubicada. Entonces son dos modelos, y son modelos que están luchando entre sí. Y no todo es, digamos, a veces simple, ¿no? Y ahí es donde nosotros entramos en romper las contradicciones y generar, digamos, elementos que nos permitan ganar batallas, como bien decía Juan. Y ya acabo con dos elementos. Lo de la ley Mordaza, aunque Juan ha explicado una parte que a mí es más compleja, digo, de explicar a la gente, es decir, hay una cuestión que yo creo que es importante y por eso lo explicaba en mi intervención, la correlación de fuerzas. Otra cosa muy marxista. Cuando yo decía que estamos en una situación de debilidad organizativa, con la correlación de fuerzas que tenemos en el Congreso de los Diputados, lo que se está sacando es enorme. ¿Por qué se saca? Porque no tiene un voto más para imponerlo el PSOE. No se saca porque hayamos convencido al PSOE. Pero lo que pasa es que tienes que convencer, y eso Juan más o menos lo explicaba cuando hablaba de otras las reuniones que tenía, a Esquerra Republicana, a Compromís, a no sé quién, a Bildu. O sea, tienes una España plural y con una representación parlamentaria muy compleja. Entonces, sacar las cuestiones, por eso se sacan. Y es un doble pivote o un triple pivote. Las organizaciones, la movilización, el trabajo parlamentario y el trabajo en el gobierno. Y cada batalla cuesta muchísimo. No es una batalla fácil, no es una batalla, digamos, que se conquiste. Y por último, ya con esto acabo. El tema del proyecto, aunque luego, evidentemente, Nerea entrará ahí más, yo, cuando decía Blanca lo de querer a tu país o querer a España, yo me acuerdo más de Federico García Lorca y de Antonio Machado y otra gente, evidentemente. Creo que nosotros hemos tenido un problema y es lógico. Nuestra generación o las generaciones de los que ya vivimos o nuestros abuelos eran republicanos, no podíamos asumir lo que era un golpe de Estado que dejó una democracia en este país donde nos extirpaban una parte de nuestra historia. Y eso es un proceso muy complejo que casi nadie entiende en España, fuera de España. Tengo doble nacionalidad, yo soy también francés. Cuando iba a Francia, pues la gente canta la marsellesa, está encantada. Es verdad que la gente de los guetos ya no tanto, les empieza a pasar como a nosotros, pero por otras cuestiones, por cómo les está pasando en el país, las vivencias que tienen. Pero nosotros eso es muy complejo. Y es verdad que a la vez, por eso hablaba de un proyecto de país, nosotros tenemos que resignificar un proyecto de país. Y por eso hablamos de España plurinacional, de España feminista, España republicana, que son los elementos que estamos también marcando a nivel de la batalla cultural en el gobierno del país. Y evidentemente hay que resignificar eso, porque si no va a ser muy complejo. Y en eso yo estoy de acuerdo, pero es una batalla, evidentemente, que por eso es más complicada de la batalla cultural. Y con el tema de la vivienda, aunque no me quiero meter mucho, al final siempre pasa lo mismo. Es decir, nosotros legislamos para la mayoría social, o pretendemos, no siempre lo conseguimos. Y en España hay un problema con la vivienda enorme. Y entonces, claro, yo estoy de acuerdo, generemos parques de vivienda pública, claro, pero ya entramos en otro debate más complejo que no nos da tiempo, que podemos debatir la estructura de la España de las autonomías. Es que las competencias, y no es por entrar en el modelo de Estado únicamente, pero o somos capaces, que es un debate de fondo, de plantear que hay ciertos elementos que deben ser estructurales y troncales al Estado, como son derechos constitucionales, que ahora mismo son derechos formales y no están garantizados por la Constitución con plenitud, o tenemos un problema como está ocurriendo,
con la sanidad pública, con la educación pública, con la vivienda, en las comunidades autónomas. Y eso es un debate más largo recorrido que, por desgracia, no tenemos tiempo. Y ahí creo que respondemos. Vale, yo simplemente voy a añadir, por las preguntas que me ha hecho Blanca sobre la comunidad en el exterior, etcétera, etcétera, y bueno, y lo de amar a tu país y demás, como bien ha comentado Isma, tenemos que entender de dónde venimos, al igual que Isma, yo también vengo de familia republicana, en el que hemos tenido muchos problemas en mi familia por no poder decir que éramos republicanos o que mi abuelo estuvo en la cárcel, o etcétera, etcétera. Y que también, de hecho, mi familia se tuvo que emigrar a Francia. Lo que pasa es que pudieron volver de regreso a Extremadura. Poniendo eso, poniendo en valor también, o sea, no en valor, pero poner, o sea, en contexto nuestra historia y de cómo se han ido dando todos los procesos que ha vivido España. Si hubiésemos tenido una transición y no una transposición, estaríamos en otro lugar ahora mismo, pero no se ha dado. Es que de hecho ahora mismo estamos sacando a Queipo de Llano de la Macarena, que es como ahora, en 2022. Obviamente ahora se están consiguiendo cosas que son de justicia social, que yo digo, joder, mira qué bien lo estamos haciendo, pero no se puede resignificar un país que todavía tiene a tantísima gente en las cunetas, que todavía estamos luchando para poder sacarla, que todavía todo lo que el franquismo robó, expolió, etcétera, sigue en manos de todas esas familias ricas que fueron franquistas, etcétera, etcétera. Y luego, por ejemplo, con el tema de eso, de amar España, tal, a mí lo que me ha servido en el exterior, como bien has mencionado, que nos conocemos de un montón de sitios. Yo de mi pueblo no había salido, de mi pueblo de Extremadura. Y tuve que salir a los 22 años. Y me fui a Alemania y luego me fui a Irlanda. Y ya llevo en Irlanda 8 o 9 años, un montón de tiempo. Y es cierto que yo conocí un montón de gente, pues eso, ¿no? O sea, bueno, perdón, también conocí la realidad de Euskadi porque mi madre es de allí. Entonces, bueno, quitando Euskadi y Extremadura, no conocía nada más. Pero sí que es cierto que al conocer a más gente, conocer a catalanas, conocer a gallegos, valencianas, etcétera, etcétera, me reafirma la plurinacionalidad que tenemos en el Estado. Por lo tanto, no es amar España, es amar a tu tierra, es amar a la clase trabajadora, y que por eso estamos luchando. O sea, yo creo que no hay más, no sé, cariño, que no sé cómo decirlo, no hay más orgullo de tu país que poder estar todo lo que la clase trabajadora consigue, y eso es lo que la izquierda resignifica, no tanto el tener a España en la boca, porque eso es una cosa más de la derecha, porque luego la derecha, pues ya sabemos que está todo el día hablando de España, pero completamente llevándonos a la miseria, mientras que nosotros lo que estamos haciendo es sacar cosas que resignifiquen y que hagan justicia y que sea de memoria democrática y que sea también para mejorar la clase de la vida trabajadora. Y eso es ahí donde yo creo que sí que se nos ve el cariño que le tenemos a nuestros territorios y a nuestras plurinacionalidades. Y luego con lo del exportar el feminismo al exterior, es cierto que es una cosa que a mí me llama mucho la atención, y aquí hay muchas compañeras feministas que me pueden dar la razón, que las que vivimos en el exterior, con el tema del feminismo, hemos sido bastante vanguardia, y esto lo digo de verdad, en los países en los que residimos, porque en todas las manifestaciones feministas que se han hecho, en todos los movimientos feministas que se han hecho, ha habido tanto españolas como compañeras latinoamericanas, y hemos sido nosotras las que estamos llevando todo este tema del feminismo a los países de residencia. En Irlanda, por ejemplo, se sigue hablando de violencia doméstica. O sea, que es que hay que poner un poco en orden. Aquí también. Aquí, o sea, en Irlanda no hemos tenido aborto hasta 2018. Y fuimos muchas españolas y latinoamericanas que también estaban luchando por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, las que al llegar a Irlanda, yo es que me acuerdo que llegué a Irlanda y a los 5 días dije, ¿pero qué es esto? O sea, no estaba legalizado el matrimonio del mismo sexo y no estaba legalizado el aborto. Llegué en 2014, en 2015. Entonces, fuimos muchas las que empezamos a empujar, y somos muchas las que seguimos haciendo el movimiento del 8M
en nuestros países de residencia. En Dublín es que somos las migrantes las que hacemos el 8M. Y aquí también. O sea, que es una cosa que... Por eso lo que hablaba antes, ¿no? Que somos canales. También por eso, porque la lucha de la clase trabajadora es internacionalista y nos afecta tanto aquí como en España como en cualquier territorio de los que procedamos. Y... Una cosita, perdonad, que me he olvidado antes, perdonadme. Os voy a leer un mensaje de un bombero forestal. Es la primera vez que lo voy a leer, así tenéis la exclusiva. Y Juan también lo va a escuchar por primera vez porque hay una parte que también es gracias a él. Yo tengo, como todos tenemos amigos, y sabéis que uno de los conflictos más importantes en España es el de los bomberos forestales, con la precariedad que han tenido y lo que han sufrido. Bien, hace unos días me escribe y me dice: hola, saludo de nuevo. Os paso este documento porque en lo destinado a la Comisión de Agricultura y Medio Ambiente se registró por vuestro equipo una PNL, donde aparece buena parte de lo que seguimos tratando de conseguir con el Estatuto Básico de los Bomberos Forestales. Con la repercusión que está teniendo este año este asunto, mucha gente quiere colgarse alguna medalla. Pero fue Izquierda Unida los primeros en recoger nuestras iniciativas y llevarlas a Congreso. Luego vino detrás mucho movimiento, pero me gustaría que ese primer paso fuese reconocido como se merece. Yo trataré de mencionarlo cuando vaya a los medios, pero sin el documento que me ha costado encontrar. Soy así de torpe, pero no tenía cómo acreditarlo. Solo era eso, que marcáis la diferencia como organización y la gente debería saber. Pues perfecto para cerrar. Pues nada, con este estupendo broche final, os esperamos a todas y a todos mañana. Empezamos la jornada más propiamente de lo que tiene que ver con la escuela de otoño y con las cuestiones de la migración en el exterior. A partir de las 9, aquí nos encontraremos.